Como siempre, pues espero se encuentren todos bien y por su casa pues todo esté tranquilo también, porque siempre esa tranquilidad sabemos pues que nos hace hacer las cosas de buena manera, ¿no? Bien, el tema que vamos a tratar esta semana corresponde pues al tema 8, capítulo reacciones químicas. Vamos a tratar este tema, jóvenes, desde dos puntos de vista, ¿no? Vamos a, en primer lugar, ver las reacciones químicas en términos cualitativos, ¿no? Vamos a ver quiénes son las sustancias que van a participar en estos procesos, identificar los tipos de procesos, y el otro punto de vista es la parte cuantitativa, ¿no? Vamos a escribir las reacciones químicas por medio de ecuaciones y estas van a ser pues balanceadas, ¿no? En términos de cantidades. Bien, vamos a empezar en primer lugar con la primera parte, la parte pues cualitativa, donde vamos a ver simplemente pues las definiciones y los tipos de reacciones químicas, ¿no? En términos pues de los componentes que participan. En primer lugar, hay que saber, jóvenes, que una reacción química eh, se define de esta forma, ¿no? Es el cambio o transformación que experimenta la materia debido pues a la interacción con otras o por efecto pues de la energía, ¿no? La energía puede transformar a la materia en sus distintas variedades, ¿no? Energía en forma de calor, en forma de luz, en forma de electricidad, etcétera, ¿no? En este proceso, porque va a haber un cambio, ¿no? El proceso siempre es un cambio, transformación, se forman nuevas sustancias con propiedades y estructuras diferentes a las iniciales. Propiedades quiere decir que se van a comportar de manera distinta, ¿no? Lo que eran pues los componentes iniciales. Y estructuras hablamos de fórmulas, ¿no? Las fórmulas van a ser diferentes a lo que pues había al inicio. Entonces, esa es la definición. Transformación o cambio que experimenta la materia. Pero esta transformación, jóvenes, siempre va acompañada no solamente pues de la modificación de la apariencia de la sustancia, sino también cambia las propiedades y estructuras. Porque hay que saber, jóvenes, que la materia, que es todo aquello que nos rodea, está en constantes cambios o transformaciones, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Que se deja a la intemperie, se evapora. Los metales, ¿no? Que están en la intemperie se oxidan. Eh, en las cocinas generamos reacciones pues, de combustión al encender el gas, ¿no? O cuando agregamos la lejía, ¿no? A la ropa pues manchada, generamos un proceso de blanqueamiento, ¿no? Y así. Pero no todas las transformaciones que experimenta la materia van a ser consideradas reacciones químicas, ¿no? Es por eso que es importante la definición. Para que una transformación o cambio sea denominada reacción química, se deben formar pues nuevas sustancias con propiedades y estructuras. Eso quiere decir, jóvenes, que si el material original se transforma, pero en esa transformación sigue siendo la misma al final del proceso, o sea, no ha cambiado las propiedades ni sus fórmulas o estructura, entonces ese cambio no va a ser considerado reacción química, va a ser considerado simplemente un cambio físico, vamos a ver, o transformación física, ¿no? ¿Cómo pasa, por ejemplo, cuando el agua se evapora, ¿no? Cuando el agua se evapora, solamente ocurre pues un cambio de estado de agregación. El agua al inicio y al final del proceso sigue siendo la misma, ¿no? O sea, tiene la misma fórmula, ¿no? Pero otras transformaciones como la oxidación, ¿no? Del hierro a la intemperie, eso sí es un cambio químico porque lo que aparece, que es el óxido, tiene una fórmula distinta, ¿no? A los elementos pues iniciales que eran hierro y oxígeno por separado. Bien, evidencias de las reacciones químicas, ¿no? En casa, jóvenes, o en los laboratorios donde se lleva a cabo numerosas reacciones químicas, siempre se va a observar algunas cositas que nosotros llamamos evidencias, que nos garantizan, jóvenes, que lo que está pasando es una transformación química de la materia, ¿no? Nos asegura, ¿no? Que el cambio que estamos observando corresponde a una reacción química. Y estas evidencias son las siguientes, ¿no? Se puede afirmar entonces que las transformaciones que experimenta la materia corresponden a reacciones químicas si observamos los siguientes hechos de forma directa o de forma indirecta, ¿no? De forma directa es utilizando pues nuestros sentidos, de forma indirecta utilizando pues algunos instrumentos, ¿no? Primero, vamos a observar, jóvenes, que muchas de las sustancias que reaccionan químicamente
se van a verificar cambios en el color, olor y o sabor de los materiales, ¿no? Se modifican el color, olor o el sabor. El color, por ejemplo, del hierro cuando se oxida, pues cambia, ¿no? Porque el hierro es un material grisáceo, cuando se oxida se torna rojizo, ¿no? O el cobre, si hablamos de otro metal que es rojo, cuando se oxida se forma verde, ¿no? O la plata se vuelve negro, y así. Otros materiales cambian de olor, ¿no? Por ejemplo, la carne cuando se pudre libera pues sustancias, producto de la reacción que tienen olores pues nauseabundos, ¿no? O el sabor, si consumimos algo que está malogrado ya, el sabor pues no es el mismo, ¿no? Un ejemplo de esto podemos verlo acá, miren, ¿ah? Esto en casa ustedes lo han notado, ¿no? Cuando mordemos una manzana y lo dejamos pues a la intemperie un tiempo, vamos a notar pues ese cambio de color. Hay materiales, ¿no? Que estaban dentro de la manzana que al quitarle la cubierta, el oxígeno del aire los oxida y se pone pues de un color distinto, ¿no? Normalmente los aldehídos que contienen pues esta sustancia se transforman así, se oxidan y hay cambio de color. Eso es evidencia que hay una reacción química, jóvenes, ¿ah? Y no solamente pues en la manzana, ¿no? En casi todos los materiales al modificar su color es casi seguro pues que se trate de una reacción química, además del olor y el sabor, ¿no? Liberación de sustancias gaseosas. A veces, jóvenes, cuando se mezclan dos o más sustancias y de pronto aparece un gas que no estaba ahí, eso también evidencia pues una reacción química, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con estas pastillas efervescentes que la mayoría los toma cuando tiene pues acidez, ¿no? O como la sal de Adrius misma, ¿no? Entonces, este es un material sólido, cuando entra en contacto con el agua, empieza pues a burbujear. Indica, jóvenes, que ahí en la reacción química se está liberando una sustancia gaseosa. Ese gas no estaba ahí, ¿ah? Apareció del contacto de los materiales. Eso también es una evidencia de una reacción química, ¿no? Siempre que se forman sustancias gaseosas, como la sal de Andrews, o como cuando ustedes agregan, por ejemplo, un ácido, ¿no? Muriático que compran pues en la ferretería para hacer limpieza en sus casas, cuando lo agregan al piso empieza pues a salir burbujas, ¿no? Que indica que se está liberando una sustancia gaseosa. Otra evidencia, jóvenes, es la absorción o liberación de energía. Va a haber cambios térmicos, cambios en la temperatura, ¿no? Porque normalmente cuando ocurre una reacción química se rompen enlaces, se forman nuevos enlaces y va a haber cambios en la energía interna del sistema. Estos cambios pueden ser pequeños, en algunos casos solamente son registrados con termómetros muy sensibles, y en otros casos el cambio puede ser muy violento y drástico, ¿no? Y no solamente libera calor en grandes cantidades, sino también se observa la presencia de una llama. Por ejemplo, si vemos este caso, ¿no? Cuando un combustible como el alcohol se quema, ¿no? Genera pues llama. Ahí hay cambios térmicos también, pero de manera pues ya más drástica, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos en esta pandemia, utilizamos alcohol muchas veces, ¿no? Hay que tener cuidado porque esto es un combustible, ¿no? Si lo acercamos al fuego, se puede encender y nos puede causar quemaduras. Hay que tener cuidado. Eso es un cambio térmico. Ahora, no siempre va a haber pues llama, ¿no? No siempre va a haber llama, pero sí debe haber cambios pues de energía, ¿no? Y eso se registra como cambios térmicos. Formación de precipitados, ¿no? A veces, jóvenes, cuando también se mezclan dos o más sustancias que están en estado líquido, los materiales que lo componen pueden reaccionar entre sí y generar sustancias que son insolubles. Insolubles quiere decir que no se disuelven y se van a ir al fondo del recipiente, ¿no? Se va a ir al fondo del recipiente y eso se conoce como precipitado. Precipita, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Aquí miren, tenemos un líquido incoloro y le agregamos otro líquido incoloro, pero ni bien hace contacto se pone, pues, se forma un material de color amarillento, ¿no? Pesado, que normalmente va a ir pues al fondo como sedimento. Eso se llama precipitado. Y no solamente eso se observa, jóvenes, en los laboratorios, ¿no? Puede observarse pues en casa inclusive, ¿no? Si ustedes hacen este experimento, ¿no? Una muestra de Coca-Cola, ¿no? Le agregan zumo de limón, va a haber ahí también precipitado, ¿no? O sea, se va a formar una sustancia marrón que va a ir al fondo del recipiente. Y otras reacciones también así, ¿no? Entonces, estos son los casos o los hechos más comunes que nosotros podemos observar la mayoría de las veces de forma directa para indicar, jóvenes, que lo que estamos observando es una reacción química, es un cambio químico, no es un cambio cualquiera, ¿no? Normalmente los cambios químicos son cambios pues espectaculares, ¿no? Donde se dan muchos detalles visuales sorprendentes, pero a veces estamos tan acostumbrados a eso que lo pasamos pues por alto, ¿no? ¿No?
Cuando se quema un papel, inclusive jóvenes, se escucha pues un sonido, un chasquido, ¿no? Se observa diferentes colores dependiendo pues los componentes del papel y muchas cosas más, pero nadie mira pues cuando se quema un papel, ¿no? Sin embargo, pues es un hecho bastante llamativo. Bien, a nivel microscópico, jóvenes, cuando ocurre una reacción química, los átomos como tal no alteran su identidad, ¿ah? Porque a veces esto tiende a confundir, ¿no? Porque la definición dice se forman nuevas sustancias y a veces uno cree pues que aparece algo que era distinto a los componentes iniciales, es decir, el hierro se convierte pues en cromo, ¿no? O el plomo se convierte pues en oro, no es así, ¿no? O sea, los átomos en toda reacción química conservan su identidad. Lo que pasa es que cuando hay reacción química, estos átomos que formaban parte, ¿no?, de componentes iniciales se van a reordenar, se van a separar y unir para formar pues nuevas asociaciones que nosotros llamamos nuevas sustancias, ¿no? Pero cada átomo en sí conserva pues su identidad, ¿no? Se genera ruptura de enlaces químicos y formación de nuevos enlaces químicos, por lo que se produce un reordenamiento de los átomos con la consiguiente aparición de nuevas sustancias. Por ejemplo, si hablamos de la oxidación del hierro, ¿no? Esto ocurre así. Tenemos, por ejemplo, una muestra de clavos, ¿no?, que normalmente está hecho de hierro, y ya saben, pues, que cuando está limpio, tiene, pues, un color grisáceo, ¿no? Entonces, si analizásemos internamente lo que hay acá en esta muestra, encontraríamos, pues, que hay miles y miles de millones de átomos de hierro, todos unidos entre sí mediante el enlace metálico. Si esto lo colocamos, jóvenes, en una atmósfera de oxígeno, el oxígeno también es una sustancia química, y si analizamos el oxígeno está formado también por miles y miles de millones de moléculas de la forma O2, unidos mediante enlace covalente, ¿no? Los átomos, unidos mediante enlace covalente. Entonces, cuando hacen contacto estos materiales, aparece pues el óxido, ¿no? Ahí se observa cambio de color, cambio de color. En el óxido se forma pues la asociación hierro 2 oxígeno 3, que es el óxido más común, óxido férrico se llama, lo que modifica drásticamente las propiedades iniciales, ¿no? Porque este óxido, jóvenes, es un material quebradizo, no es como el hierro puro, que es un material pues muy tenaz, ¿no? Resistente. Cambia el óxido, no. Cambia también el color, cambia la conducción eléctrica, cambia muchas cosas. Lo mismo con el oxígeno pues era un gas, ¿no? Pero cuando ya se forma pues el óxido, el oxígeno se asocia con el hierro y en forma de óxido ya es un material sólido, ¿no? Y es un material sólido. Aparece esta nueva sustancia. Pero al decir nueva sustancia no significa, jóvenes, que el hierro y el oxígeno se hayan transformado en otras cosas, ¿ah? No, sigue ahí el hierro, sigue ahí el oxígeno. La diferencia es que ahora se han asociado de una manera distinta y esa asociación representa una nueva sustancia, ¿no? Aquí estaba en forma de O2, el oxígeno, oxígeno con oxígeno, y acá hierro con hierro, ¿no? Se rompieron los enlaces y se reagruparon formando esta nueva sustancia, hierro 2 oxígeno 3, pero sigue siendo hierro, o sea, los átomos de hierro mantienen su identidad, el oxígeno también, solo que la asociación ya genera nuevas propiedades, ¿no? Y esa asociación ya no son elementos químicos como acá, sino es un compuesto. Por eso se dice que es una nueva sustancia. No confundir, ¿eh? Porque hay otros cambios que son cambios nucleares. Ahí sí, ¿no? Un elemento químico como el hierro se puede transformar en otro, ¿no? Se puede convertir en cobre, en níquel, ¿no? En zinc, pero en las reacciones químicas ordinarias no. Hay que tener en cuenta eso entonces, muchachos. Bien, otros cambios, transformaciones de la materia. La materia también se puede transformar, jóvenes, sin la necesidad de aparición de nuevas sustancias, ¿eh? Esos se denominan cambios físicos, que no son reacciones químicas, ¿no? Pero sí la materia también se transforma. En estos procesos el material original solo modifica su apariencia, pero sus unidades básicas siguen siendo las mismas, ¿no? Sus unidades estructurales no alteran su composición. Es decir, al inicio y al final del proceso, las sustancias se representan con la misma fórmula química. Estos cambios también ocurren continuamente, a diario, lo podemos observar, pero hay que saber diferenciarlos, ¿no?, de los cambios químicos que sí nos van a interesar pues conocer, ¿no? En este cuadrito vamos a indicar pues algunos ejemplos, ¿no?, de cambios físicos y cambios químicos. Los cambios químicos son las reacciones químicas que estamos mencionando, ¿eh? Bien, cambios físicos, cambios químicos. En esta columna
En esta columna los cambios químicos, ¿no? Por ejemplo, la evaporación del agua, ¿no? En la evaporación del agua, el agua líquida por acción del calor se convierte en vapor de agua, pero sigue siendo agua, ¿no? O sea, el vapor de agua y el agua líquida se representan de la misma fórmula H2O. Entonces, eso es un cambio físico. Por el contrario, si hablamos de la electrólisis del agua, o sea, utilizamos energía eléctrica para transformar el agua, ya eso es otra cosa, ¿no? Porque la electrólisis, como toda lisis, genera la ruptura de la molécula del agua. El agua se rompe y se separan pues los gases que lo conforman, hidrógeno y el oxígeno. Aquí sí es distinto porque había una sustancia al inicio y nuevas sustancias al final. El inicio y el final tienen fórmulas distintas. Esto sí es un cambio químico, ¿no? Otro caso, por ejemplo, la fundición del hierro, ¿no? El hierro es un material sólido, pero que se puede moldear, jóvenes, por fusión. O sea, lo calentamos, lo derretimos, lo ponemos en un molde y tenemos las piezas metálicas que querramos, en las formas que querramos. Pero eso también es un cambio físico porque al derretir el hierro y moldearlo y luego se enfría, al final del proceso seguimos teniendo hierro. No ha cambiado el material, ¿no? Entonces, al inicio y al final, el material es el mismo, entonces es un cambio físico. Pero si hablamos de la oxidación del hierro, como pusimos en el ejemplo, eso ya es un cambio químico, ¿no? Porque al inicio tenemos dos materiales por separados y al final tenemos pues una nueva sustancia compuesta ya, compuesta. Otro ejemplo, conversión de la madera en serrín o acerrín, como ustedes lo conocen, ¿no? O sea, la madera, los grandes bloques se pueden cepillar, ¿no? O mediante los cortes se fragmentan en pequeños pedazos conocidos como el acerrín. La celulosa que conforma pues la madera al inicio y al final es la misma, no cambia, solamente se ha fragmentado. Eso es un cambio físico. Pero si combustionamos la madera o quemamos el papel, ya ocurre pues algo distinto, ¿no? La celulosa que conforma el papel, porque el papel se hace de madera, se va a transformar en dióxido de carbono y agua, ¿no? Porque siempre que se quema algo se produce CO2 y agua. Eso sí es un cambio químico. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas sustancias. Licuación del cloro, acá es físico. El cloro gaseoso se convierte en cloro líquido que se inyecta, jóvenes, al agua en el proceso de potabilización. Ese cambio de cloro líquido, cloro gas a cloro líquido, que se llama licuación, es un cambio de estado. Y todo cambio de estado es un cambio físico, porque el material original y final es el mismo, ¿no? Acá obviamente estamos hablando de la licuación del cloro, no de la potabilización del agua. La potabilización del agua sí es un cambio químico porque ahí el cloro va a reaccionar con la materia orgánica para destruirlo, ¿no? Pero en la licuación no, la licuación simplemente es un cambio de estado de gas a líquido. La potabilización, como está indicado aquí, ya es otra cosa, ¿no? La materia orgánica al inicio se transforma en compuestos clorados inertes al final, pues el cloro mata pues a los virus, bacterias, hongos, parásitos que hay en el agua, los mata, ¿no? Y elimina, y con ello pues el agua se puede consumir sin ese temor, ¿no? De contaminación biológica. Entonces, noten la diferencia. Los cambios físicos, el material original y final es el mismo. En cambio, los procesos químicos o cambios químicos o reacciones químicas, la sustancia inicial se transforma pues en otra, ¿no? Con propiedades y fórmulas distintas por ruptura y formación de nuevos enlaces. Bien, una vez que conocemos eso ya, vamos, jóvenes, a representar a las reacciones químicas. Para eso vamos a utilizar lo que se llama la ecuación química. Toda reacción química, jóvenes, se puede representar de forma esquemática con una ecuación química. En esta se emplean pues símbolos y fórmulas de las sustancias, ¿no? Que van a participar, que van a transformarse y las sustancias que se producen, ¿no? Así también se indican los estados físicos de los materiales que han reaccionado, si son sólidos, líquidos, gases o están pues disueltos en agua, ¿no? Además se pueden incluir otros parámetros importantes en la ecuación química, como la energía involucrada, si ha sido liberada o absorbida, los catalizadores. Eso depende también de las necesidades de información que tengamos, ¿no? O que necesitemos, ¿no? O sea, una reacción química se puede colocar mucha información, tanto en los materiales que reaccionan como se producen y todas las condiciones, pues, ¿no? Pero a menudo a nosotros nos va a interesar solamente conocer a las sustancias químicas que van a participar. Por ejemplo, la disolución química del metal zinc en ácido muriático se representa con esta ecuación. Cuando el zinc, jóvenes, se agrega al ácido muriático,
ocurre una reacción química, el zinc se disuelve y se produce un gas y hay cambio de temperatura. La ecuación de proceso se representa así. Zinc, símbolo, es un elemento químico, este subíndice indica el estado sólido. Con el H-cloro, que es componente del ácido muriático, este subíndice se indica que está dentro del agua acuoso. La flecha indica, jóvenes, que estas dos sustancias se van a transformar en esto de acá. Aparece el cloruro de zinc, fórmula zinc cloro 2, que permanece dentro del agua acuoso y se obtiene hidrógeno en forma de gas, que se libera pues del recipiente. Y esto va acompañado de liberación de calor. Esta es la ecuación química del proceso. Aparte de las sustancias iniciales y finales y los estados físicos de los materiales, también se indican números jóvenes, coeficientes alrededor de cada sustancia, que son coeficientes estequiométricos, así se llaman, que indican pues que la ecuación está balanceada, ¿no? Está balanceada. Entonces, toda ecuación química se va a separar por esta flecha, que puede ser en una sola dirección o en algunos casos puede ser en dos direcciones, ¿no? Cuando tiene una sola dirección se llama reacción irreversible, que indica, jóvenes, que una vez que se combinan estas sustancias aparecen los productos, la reacción termina. En cambio, cuando hay dos flechas, indica, jóvenes, que una vez formado estas sustancias finales, estos pueden regenerar pues a los iniciales, ¿no? Pero en este caso estamos considerando una sola flecha. La separación indica, jóvenes, dos partes o dos miembros de la ecuación. El primer miembro es el miembro de los reactivos o reactantes. Aquí van a estar las sustancias que van a reaccionar. Y el segundo miembro están los productos, lo que se van a obtener, lo que va a resultar de la reacción. Reactivos, productos. O reactantes o y resultantes, ¿no? Se indican así. Los nombres, jóvenes, son variados. Nosotros vamos a utilizar pues los reactantes y productos como términos sencillos, ¿no? Bien, donde esta expresión, los subíndices S, A, C, G y L, acá no hay L, pero si los hubiera, representan los estados de agregación de los materiales, ¿no? Estado sólido, estado acuoso, estado gaseoso, estado líquido. La flecha indica el sentido de la reacción. Un solo sentido es una reacción irreversible, que no se puede volver hacia atrás, ¿no? Y los números que están en rojo, 1, 2, 1, 1, se llaman coeficientes estequiométricos que balancean la reacción, que hacen que la cantidad de átomos en ambos lados de la ecuación sea la misma. Sea la misma, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un átomo de zinc, aquí también un átomo de zinc, ¿no? Dos hidrógenos, aquí hay 1 por 2, dos hidrógenos. Dos cloros, aquí hay 1 por 2, dos cloros. La ecuación se dice que está balanceada en términos de átomos. Bien, tipos de reacciones químicas. Aquí, jóvenes, lo que se va a evaluar es solamente la forma de la ecuación, porque obviamente la reacción química es el proceso. Nosotros no vamos a ver el proceso, ¿no? Vamos a ver solamente sus representaciones y a cada una de esas representaciones que son ecuaciones químicas les vamos a dar pues un nombre. En este punto, entonces, se va a lograr las diferentes formas de las ecuaciones químicas, ¿no? Las cuales dependen también de la naturaleza de los reactivos. O sea, dependiendo quiénes van a reaccionar, va a ocurrir una reacción con una ecuación característica, ¿no? Así vamos a tener 4 tipos de reacciones particulares, ¿no? Que en este cuadro lo vamos a resumir. La primera de ellas se llama reacción de síntesis, también se le puede llamar de adición o combinación, donde tenemos como ejemplo esto de acá, ¿no? Una sustancia de CO3 se combina con el agua y forma el H2SO4. La característica de estas reacciones de síntesis es que varias sustancias, ¿no? Acá, que son elementos o compuestos, se combinan formando una sola sustancia más compleja. Síntesis, o sea, para sintetizar el ácido sulfúrico, vamos a combinar estas dos sustancias. Se pueden emplear 3, 4 más, pero al final va a aparecer un solo producto que es más complejo. Entonces, siempre que vean una ecuación, jóvenes, donde hay varios reactantes, pero hay un solo producto, vamos a decir que esa reacción es de síntesis, adición o combinación, ¿no? El otro tipo se llama reacciones de descomposición, que es el opuesto a la primera, ¿no? Se va a partir de una sustancia compleja, el cual se va a descomponer en sustancias más sencillas, ¿no? Una sustancia compleja se transforma en otras, que pueden ser elementos o compuestos de estructura más simple. Aquí también, cuando vean una ecuación química donde hay un solo reactante complejo,
Y después de la flecha se obtienen muchas sustancias más sencillas, entonces esa reacción se va a llamar de descomposición. Reacción de descomposición. El tercer tipo son reacciones de sustitución o desplazamiento. Como su nombre le indica, ¿no? Un elemento pasa a ocupar el lugar de otro en un compuesto. Va a sustituirlo, va a reemplazarlo o va a desplazarlo, ¿no? Se dice aquí. Como esta ecuación, miren, ¿ah? Aquí el cobre está unido con el cloro y va a reaccionar con el zinc. Pero en los productos observamos que el zinc ha desplazado al cobre, ¿no? Porque primero el cobre estaba con el cloro, ahora al final el zinc está con el cloro y el cobre ha quedado pues desplazado o sustituido, ¿no? Se llama reacción de sustitución justamente por esa característica, ¿no? Ahora, el orden como se escribe las sustancias es variable, ¿eh? O sea, el zinc puede estar a este lado y el compuesto a este lado, ¿no? Solamente hay que analizar pues lo que ha pasado. Una sustancia elemental, un elemento químico sustituye o pasa a ocupar el lugar de otro elemento dentro de un compuesto, ¿no? Y ese elemento queda pues desplazado o sustituido. Y la cuarta reacción, que es la más compleja en esta parte, se llama las reacciones de intercambio. Y esto se da normalmente entre compuestos químicos en solución acuosa, ¿no? O sea, dentro del agua para que los componentes se separen y se puedan intercambiar. Por ejemplo, acá vemos el cloruro de sodio, el sodio está unido al cloro, el AgNO3, la plata está unida al NO3, que se llama ion nitrato, pero en los productos, miren, ha habido pues un intercambio, ¿no? El sodio se ha unido con el NO3 y la plata se ha unido con el cloro, un intercambio. O sea, primero se separó el sodio y el cloro, la plata y el NO3 y hubo pues un reordenamiento, ¿no? El sodio se unió al NO3 y el cloro pues a la plata. Dos elementos de compuestos distintos intercambian sus posiciones, obteniendo nuevos compuestos. Cada uno pues tiene una ecuación particular, como pueden ver, dependiendo de la naturaleza de las sustancias que están pues reaccionando. Esto de acá, reacción de intercambio, es la más compleja. Y a veces en los libros le dan otro nombre, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. Esta reacción de intercambio se conoce también como reacciones de metátesis. Reacciones de metátesis o de doble desplazamiento, ¿no? Porque va a haber un doble, pues, desplazamiento. O sea, el sodio va a desplazar, pues, al cloro, pues, a la plata. Sodio desplaza la plata. Y en este caso, pues, la plata desplaza al cloro, ¿no? O sea, va a haber un doble desplazamiento. Esto se conoce también como reacción de metátesis. Son las reacciones más comunes que ustedes en los ejercicios van a tener que identificar. Van a ver la ecuación y de acuerdo con la forma van a darle pues un nombre característico, ¿no? Que puede ser de síntesis, también se le llama adición o combinación, de descomposición, de sustitución o desplazamiento y reacción de intercambio o metátesis, ¿no? Bien. También de acuerdo, jóvenes, con la naturaleza de las sustancias se pueden considerar dos tipos de reacciones adicionales a lo que hemos mencionado, ¿ah? A esos cuatro se pueden agregar dos tipos más, donde se evalúa ya la energía, ¿no? La energía pues involucrada, ¿no? En las ecuaciones que están acá, solamente se considera pues a las sustancias iniciales y finales, ¿no? La forma, cómo están reaccionando. Pero en toda reacción química participa la energía. Entonces, si consideramos la energía involucrada, va a haber dos ecuaciones o dos reacciones químicas adicionales. Estas son las reacciones endotérmicas, ¿no? Que para su desarrollo se debe absorber energía, de ahí la palabra endo, endo es hacia adentro, térmica tiene que ver con calor, energía, y las reacciones exotérmicas, ¿no? Que son reacciones que durante su desarrollo se libera energía al exterior, normalmente en forma de calor, ¿no? En forma de calor. Eh, Cuando entonces ustedes quieren desarrollar una reacción química y los materiales por sí solitos no reaccionan, ustedes les pueden dar calor y reaccionan. Esa reacción va a ser pues endotérmica porque está absorbiendo energía. Pero si ponen dos materiales en contacto y ni bien hacen contacto y generan productos, es porque esos materiales son de alta energía, ¿no? Y normalmente se va a liberar energía en forma de calor. Ahora, esa energía absorbida o liberada se puede observar, jóvenes, directamente o se puede medir con instrumentos, ¿no? Como los termómetros, ¿no? O sea, ustedes tienen un sistema, por ejemplo, ¿no? Que se encuentra a 80 grados centígrados y conforme se van formando los productos, miren la temperatura y ha bajado pues a 20 grados centígrados, significa que se ha absorbido calor, pues, ¿no? Porque ha bajado la temperatura.
En cambio, si tiene dos materiales que se encontraban a 50 grados centígrados, pero cuando ocurrió la reacción, la nueva temperatura pues es de 200 grados centígrados, significa pues que ha aumentado la temperatura, o sea, está liberando energía, ¿no? Grandes cantidades. En algunos casos, como le digo, se puede observar sin la necesidad de un instrumento, ¿no? Como esta reacción que vamos a tratar. Reacciones de combustión. De las reacciones endotérmicas y exotérmicas, la más importante, jóvenes, y que vienen en los exámenes de admisión, son las llamadas reacciones de combustión. Por eso vamos a dar un poco más de detalle acá. Reacciones de combustión corresponden a los casos más representativos de las reacciones exotérmicas, o sea, las reacciones de combustión son exotérmicas, ¿no? Es decir, en estas reacciones se libera energía, por lo general en forma de calor y energía luminosa. O sea, siempre que vamos a llevar una combustión, se libera calor y en muchos casos se libera pues luz por medio de una llama, ¿no? O fuego, aparece pues fuego. Sin embargo, a diferencia de las reacciones eh, típicas exotérmicas, las reacciones de combustión solo se emplean con una finalidad, ¿no? Y es la de producir energía. Es decir, jóvenes, toda reacción química que libere energía eh, se llama exotérmica. Pero las reacciones de combustión, la única finalidad que tienen es liberar energía, ¿no? O sea, no interesa el producto o lo que se obtenga, ¿no? Al final del proceso, ¿no? Solamente interesa la energía liberada. Hay muchas reacciones químicas, jóvenes, que se llevan a cabo en las industrias, en los laboratorios, para obtener un producto específico y ese producto sale acompañado de energía y la reacción es exotérmica. Pero lo que se aprovecha es el producto, ¿no? O sea, lo que se resulta de la reacción. En cambio, en las reacciones de combustión se obtiene un producto y también se libera pues energía, pero el producto no va a interesar, jóvenes, ¿no? Simplemente se va a eliminar, lo que va a interesar pues es la energía. Por eso este tipo de reacciones, reacción de combustión, son reacciones pues especiales, ¿no? Donde se va a utilizar materiales también especiales con la única finalidad de obtener pues energía. No va a interesar los productos, a menudo, jóvenes, estos productos se descartan y en ese proceso de descarte provocan pues contaminación, ¿no? Por eso las reacciones de combustión son muy contaminantes, pero son muy beneficiosas en términos de energía. Aquí se va a hablar pues de los combustibles, ¿no? Reacciones de combustión ocurren pues a partir de los combustibles. Existen dos tipos de combustión, la llamada combustión completa y la combustión incompleta. Su desarrollo, jóvenes, depende de la concentración del material comburente, se llama, u oxidante. O sea, para yo quemar un combustible, debo utilizar un comburente, se llama, o u oxidante, que normalmente es el oxígeno del aire. Si este oxígeno, jóvenes, está en cantidades altas, suficientes, la reacción se desarrolla con toda normalidad y se produce una combustión completa, se dice. Pero si la cantidad de oxígeno o comburente en general está en poca cantidad, ¿no? La reacción no se va a desarrollar de forma pues, normal, se va a desarrollar de forma parcial y vamos a tener una combustión incompleta. Ustedes van a reconocer estos tipos de reacciones, uno de otro lo van a diferenciar de dos maneras, ¿no? Viendo la ecuación química, que es lo que viene a nivel de examen de admisión, o en casa, pues viendo el color de la llama, ¿no? Que se desprende si es que queman ustedes algo, ¿no? En términos de ecuación, se vería así, ¿no? La combustión completa, jóvenes, ocurre de esta forma. Esta va a ser su ecuación, ¿eh? Vamos a tener un combustible que normalmente va a ser una sustancia de origen orgánico, que va a estar formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, o carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es el chon, ¿no? Y va a reaccionar con el oxígeno. Y si ustedes en la ecuación ven, jóvenes, la presencia del CO2 y el agua, de frente van a decir, esta reacción de combustión completa. ¿Por qué? Porque la presencia del CO2 garantiza, jóvenes, que el combustible que tiene carbono está oxidado por completo. Y aparte, pues va a producirse agua porque el combustible tiene hidrógeno. Y si ustedes lo ven esto en vivo y en directo, van a observar una llama que no ilumina, que no alumbra, una llama normalmente de color azul que se llama llama no luminosa. No luminosa. Por el contrario, si la combustión es incompleta o parcial,
la ecuación va a tener esta forma, ¿no? Va a ser un combustible más el oxígeno y el producto, acá puede ser variable, ¿ah? Pero no va a aparecer el CO2. No aparece el CO2. Aparece el CO, aparece el carbono u otros materiales, ¿no? Entonces quiere decir que estos materiales de acá contienen carbono, pero que no se han oxidado completamente. Por eso lo llaman combustión incompleta. Y si ven fuego, ese fuego es mediante una llama luminosa, se llama. Una llama que sí alumbra, ¿no? Normalmente es de color pues amarillo o anaranjado, ¿no? Esto, jóvenes, es un poco más difícil de detectar la combustión incompleta. La combustión completa es más sencilla de darse cuenta por los productos y por el color de la llama, ¿no? Entonces aquí puede inclusive haber CO2, ¿no? Pero para que sea completa debe haber solamente estos dos. O sea que si ustedes reconocen la combustión completa, pueden descartar por la que no lo son, ¿no? En términos de llama se verían así, ¿ah? En nuestra cocina, por ejemplo, podemos observar estos dos tipos de color de llama, dependiendo, jóvenes, si la cocina está bien ventilada o el combustible, pues, es ligero o pesado, ¿no? Si es gas, normalmente lo vamos a ver así. Llama no luminosa se llama. No luminosa porque ustedes, si han hecho el encendido, pues, por la noche y han apagado su luz, notan, pues, que esta llama no alumbra, ¿no? Se ve oscuro, ¿no? No luminosa. Pero es una llama buena porque indica que la combustión se está desarrollando de forma completa, efectiva, se está aprovechando el máximo, ¿no? De energía del proceso. Por el contrario, ¿no? Si la llama es de otro color y si alumbra, que se llama llama luminosa, eh, tiene pues esta forma, ¿no? Amarillenta o anaranjado, ¿no? No es azul. Esta llama pues sí alumbra, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque por más que alumbra, jóvenes, no es beneficioso porque alumbra porque hay sustancias que se están formando adicionalmente, ¿no? A los compuestos del carbono. Esto evidencia una combustión incompleta, no efectiva y muy peligrosa por la emisión de gases tóxicos, ¿no? Aquí se está generando gases tóxicos y si esto está en un ambiente cerrado, la persona pues puede morir por intoxicación. Como pasa, jóvenes, en los incendios, ¿no? Cuando se incendia un lugar, eh, esto va acompañado pues del humo, ¿no? O sea, va mezclado con el humo, los gases tóxicos de acá y la persona no muere por el fuego, ¿ah? O sea, muere por los gases, ¿no? Va respirando esos gases, eh, llega al estado de hipoxia, o sea, no llega suficiente oxígeno a sus pulmones, la persona se desmaya y cae pues al suelo, ¿no? Y luego ya el fuego lo calcina, ¿no? Pero no muere por el fuego directamente, no muere por los gases tóxicos emanados en una combustión pues incompleta, ¿no? Hay que tener cuidado, entonces hay que verificar que siempre que quememos algo salga pues en llama azul, ¿no? Y si sale en naranja, no hay problema, jóvenes, si es un ambiente ventilado, ¿no? O sea, si se hace al aire libre, ¿no? Pero en un ambiente cerrado no, es peligroso. Bien, entonces hay dos formas de reconocer la combustión química, completa por el color de la llama, incompleta por el color de la llama o por la ecuación química. Si ven CO2 y agua, combustión completa. Si ven CO u otros componentes donde no está el CO2, es incompleta. Bien, eso en términos, jóvenes, cuantitativos. La parte cualitativa de este capítulo consiste en desarrollar el balance o balanceo o ajuste de las reacciones químicas, ¿no? Esto tiene pues tres nombres, ¿no? Se llama balancear, ¿no? O desarrollar el balance o ajustar las reacciones químicas. Para que una ecuación química, jóvenes, sea correctamente escrita, no solamente debe indicar las sustancias que van a participar y las sustancias que se van a obtener, sino, jóvenes, debe cumplir pues una serie de requisitos, entre ellos la ley de conservación de la materia, ¿no? Que dice pues que la materia en el universo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Significa que la cantidad de materia en términos de masa que ingresa a una reacción química debe ser igual a la materia que sale al final de la reacción química. No debe desaparecer nada en el proceso. Si ingresan 500 gramos de reactantes, al final debe salir pues
500 gramos de materiales, ¿no? Entre productos y otras cosas que puede que los restantes no se hayan consumido completamente, pero debe salir 500 gramos igualito. No debe haber pérdida, pues, de masa. Y eso se verifica cuando la ecuación esté balanceada. El balance o balanceo de una ecuación química o reacción química es aquel procedimiento por el cual se multiplican ¿ah? por los mínimos enteros a las sustancias que participan en una reacción química, con la finalidad de que la cantidad de átomos de los diferentes elementos en ambos miembros de la ecuación sean iguales. Esto se fundamenta en la ley de la conservación de la materia. Y los números enteros empleados se denominan coeficientes estequiométricos, son coeficientes. Solamente van delante de la sustancia, o sea, no se cambian pues las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos H2O, colocamos delante de H2O un coeficiente 2, 3, 4, 5, un entero positivo. No se va a cambiar la fórmula H2O, ¿no? Eso no se cambia porque estaríamos alterando pues la composición. Hay varios métodos jóvenes para balancear las ecuaciones químicas y eso depende de la complejidad o sencillez de la ecuación. Nosotros vamos a ver aquí 3 métodos de balance, ¿no? El método más sencillo se desarrolla por tanteo o simple inspección. Esto es para ecuaciones sencillas, ¿no? Se emplea para ajustar ecuaciones simples y se considera el siguiente orden de balance. Este es el orden que vamos a utilizar para balancear mediante este método, ¿no? O sea, me van a dar la ecuación química y yo debo empezar pues el balance por el metal. Luego de balancear los átomos metálicos, paso a los elementos no metálicos, luego al hidrógeno y luego al oxígeno. Este es el orden convencional. Profesor, ¿qué pasa si yo hago al revés, no? O sea, yo soy pues rebelde y hago en sentido opuesto. Primero empiezo por el oxígeno, el hidrógeno. ¿Lograré el balance? Obviamente que sí, ¿no? Pero el tiempo pues que va a tomarle va a ser más largo, ¿no? Y la idea pues es llegar al balance en un tiempo más corto, ¿no? Ahora, no toda ecuación química tiene pues estas 4 sustancias al mismo tiempo, ¿no? Hay algunas que solamente tienen no metal, hidrógeno, oxígeno, o metal, no metal y oxígeno, o combinaciones de ellas, ¿no? Pero para hacerlo más rápido hay que respetar pues este orden. Y aquí hay que tantear, ¿ah? Hay que colocar coeficientes, los mínimos enteros. En algunos casos hay que cambiarlo, hay que borrarlo, hay que reemplazarlo, porque eso se llama tantear, ¿no? Y a simple vista, jóvenes, vamos a llegar pues al balance. Por ejemplo, tengo esta ecuación, miren, ¿ah? Aluminio H2SO4, pongo la flecha y acá están los productos. Aluminio 2SO4, entre paréntesis, multiplicado por 3 más H2. Recuerden, jóvenes, que siempre que tengan paréntesis, si hay un número fuera, ese número afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. O sea que acá hay 3 azufres y hay 12 oxígenos, ¿no? Es así. Entonces veo la ecuación, identifico los elementos, ¿no? Hay metal, que es aluminio, no metal, que es azufre, luego está el hidrógeno y luego el oxígeno. En esta ecuación están los 4, ¿no? Que hay que balancear. Pero no siempre pues van a estar los 4, ¿no? Entonces vamos a empezar con el aluminio, ¿no? Veo la primera parte, el primer miembro, y veo que hay un aluminio, aquí se entiende que es 1, pero en la segunda parte veo que acá hay 2, ¿no? Entonces no está balanceado. Como acá hay 2, aquí debo multiplicar por 2. Y aquí lo voy a dejar con 1, ¿eh? Aquí multiplico por 2. No vayan a hacer esto, jóvenes. Si aquí hay 2 aluminios, van a colocar 2 aquí abajito. No es así, ¿eh? Se multiplica, no se pone o no se cambia los subíndices, porque los subíndices definen la fórmula del compuesto. Si usted cambia la fórmula, se cambió todo, pues, ¿no? O sea, ya la ecuación está mal escrita. Entonces solamente se multiplica. Hay que multiplicar aquí por 2. Aquí lo dejamos como 1, ¿no? Entonces, el primer paso para balancear el aluminio quedaría así, ¿no? Aquí pongo 2, aquí dejo 1, ¿no? Para que se mantenga la igualdad. 2 aluminios, aquí 2 aluminios. Ya está el aluminio. Ahora procedemos con el azufre. Analizo esta ecuación ahora. Voy a analizarlo así en orden. Ya descarto la primera porque ya hice una modificación. Acá hay un azufre, uno nada más, pero acá hay 3, ¿no? Acá hay 3. Entonces aquí debo multiplicar por 3, pues en esta parte, ¿no? 3. Entonces la segunda modificación sería multiplicar aquí por 3. Ya está pues el azufre balanceado. 3 azufres, aquí también hay 3 azufres. Paso al hidrógeno.
Ahora veo los hidrógenos, miren, acá hay 6, ¿no? Porque 3 por 2 serían 6. En el segundo miembro solamente hay 2, entonces aquí hay que multiplicar por 3 para que también haya 6, ¿no? Entonces queda así. Y el último paso es el oxígeno. El oxígeno en muchas ocasiones ya va a estar completo, ¿no? En algunos casos sí hay que balancearlo, pero en algunas situaciones como esta ya va a estar balanceado. Primer miembro, miren, 3 por 4, ¿no? 3 por 4 para el oxígeno son 12. 3 por 4, 12. Y acá solamente hay oxígeno en este lado. 3 por 4 también sería 12, ¿no? 3 por 4, 12, 3 por 4, 12 y la ecuación estaría balanceada. Los coeficientes 2, 3, 1, 3 son los coeficientes que balancean la ecuación. Una vez hecho eso, le pueden pedir sumar estos números, estos coeficientes, ¿no? 2 más 3, 1 más 3 sería la suma de coeficientes totales. O pueden pedir sumar la suma coeficiente de los productos, que sería 4, o la suma de los coeficientes de los restantes, ¿no? O el coeficiente de una sustancia en particular le pueden pedir. Eso se llama el método del tanteo. Y la ecuación balanceada completa estaría así, pues, ¿no? Esto es lo que hay que entregar y sobre esto hay que dar la respuesta. Otro ejemplo, aquí, ¿no? Miren, en esta ecuación solamente hay 3 elementos. No metal, que es carbono, hidrógeno y el oxígeno. No hay metales, ¿sabes? Entonces vamos a empezar con el carbono. Primer miembro, vemos que hay 3 carbonos acá, aquí solamente hay uno. Entonces aquí hay que multiplicar por 3, ¿no? Entonces la ecuación queda así. Aquí le dejamos 1, ¿ah? Le dejamos 1, 3. Ya está balanceado el carbono. Ahora los hidrógenos. Primer miembro, acá hay 8. Acá hay 2. Entonces acá hay que multiplicar por 4, ¿no? Para hacer el balance y queda así. Y finalmente el oxígeno. Acá solamente hay 2. Aquí tenemos bastante. Acá hay 6, fíjense. Y acá hay 4. 4 y 6 serían 10. Como acá hay 2, aquí hay que multiplicar por 5 para igualar, pues, ¿no? Y quedaría pues así. Esa sería la ecuación balanceada. Otra reacción. Hierro más agua produce el óxido de hierro más hidrógeno. Los elementos acá son metal, hierro, hidrógeno, oxígeno. No hay no metales, diferentes al hidrógeno y oxígeno. Entonces empezamos por el hierro. Miren, acá hay 2 hierros, acá hay solamente uno. Entonces aquí hay que multiplicar por 2, ¿no? Entonces tendríamos esto de acá. Aquí le dejamos 1, ¿ah? No hemos multiplicado por nada. Pasamos ahora al hidrógeno. Acá hay 2, está balanceado, ¿no? O sea que en teoría sería pues 1, 1 acá, ¿no? Y finalmente el oxígeno. Vemos acá, a ver, acá hay un oxígeno y acá hay 3, ¿no? Acá hay 1 y acá hay 3. Entonces quiere decir, jóvenes, que hay que hacer la corrección, ¿no? Como en este lado el agua es el que tiene oxígeno, hay que colocar 3 acá, ¿no? Para tener 3 oxígenos. Pero al modificar 3 he alterado los hidrógenos también, ¿no? 6 hidrógenos, aquí también tengo que hacer el cambio, ¿no? Si modifico el coeficiente de una sustancia que tiene varios elementos para balancear el oxígeno, porque acá hay 3, acá hay 1, aquí multiplico por 3, el otro elemento también se modifica, hay que hacer la corrección, ¿no? O sea, hay que colocar 3 aquí y 3 acá. Y la ecuación queda así. Verificamos 2 hierros, 6 hidrógenos, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Y la ecuación estaría balanceada. Esto se llama método del tanteo. Como pueden notar, se aplica pues a ecuaciones sencillas, ¿no? Ecuaciones sencillas. Cuando la ecuación se hace más compleja, se aplica otro método, que es una extensión del tanteo, que se conoce como el método algebraico, o un método de coeficientes indeterminados, también se les llama. Es una extensión del método del tanteo aplicado a ecuaciones más complejas, ¿no? Este método, jóvenes, consiste en asignar coeficientes literales, ¿no? Coeficientes indeterminados, letras, ¿no? Y formular ecuaciones algebraicas por el método del tanteo. O sea, yo voy a tener la ecuación y a cada sustancia en la ecuación voy a asignar una letrita, un coeficiente indeterminado. Y voy a proceder balanceando por tanteo, ¿no? En el orden del tanteo. Voy a establecer pues una serie de ecuaciones matemáticas algebraicas y voy a resolverlo para hallar pues los valores de cada coeficiente que he asignado. Por eso lo llamo método algebraico. Las ecuaciones se resuelven asumiendo un valor arbitrario para uno de los coeficientes con la finalidad de hallar sus mínimos valores enteros, que serán reemplazados como coeficientes finales, ¿no? Luego de hallar su valor. Se va a proceder de esa manera. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación, fíjense, ya es más grande, ¿no? Está el potasio, manganeso como metal, cloro no metal, hidrógeno y oxígeno.
Si ustedes jóvenes proceden por el tanteo, les va a tomar mucho tiempo. No van a estar colocando y borrando, colocando y borrando, colocando y borrando. Y en cuestión de examen, pues no les conviene eso, ¿no? Entonces, cuando lleguen, ya empiezan por el tanteo y notan pues que no les resulta, van a aplicar el siguiente método, que es el método algebraico. El primer paso, jóvenes, es asignar un coeficiente literal, letra, a cada una de las sustancias, ¿no? Eh, Normalmente las letras pues del abecedario, así. El coeficiente de él va a ser A, de él va a ser B, C, D, E y F. Donde A, B, C, D y F son números, pues no cantidades numéricas que balancean la ecuación. Nosotros vamos a hallar sus valores porque no los conocemos, ¿no? Y para eso vamos a proceder pues por el método del tanteo. Y aquí lo voy a establecer en este cuadrito. Vamos a balancear en este orden. Primero los metales, potasio, manganeso, luego los no metales, cloro, luego el hidrógeno y el oxígeno. Empezamos por K, potasio. Vemos la primera parte de la ecuación y hay A átomos de potasio, ¿no? A átomos de potasio, porque este es un número, ¿ah? A átomos de potasio. En el segundo miembro, el único lugar donde hay potasio es acá. E átomos de potasio, ¿no? Aquí hay A átomos de potasio, E átomos de potasio. Y se debe cumplir esto, jóvenes, que A es igual a E, ¿no? Porque si esto fuese 3, aquí debe ser 3, ¿no? Entonces formulamos la primera ecuación. Hacemos lo propio para el manganeso. Acá tenemos A manganesos, porque esto multiplica el manganeso, A manganeso. Y en el segundo lado, acá está el manganeso, C manganeso. Entonces tenemos otra ecuación, A es igual a C. Pasamos ahora al cloro. Acá tenemos B cloros, porque acá no hay. Y cloro, hay que tener cuidado porque hay cloros en 3 lugares. ¿Ah? Aquí sería, en el segundo lado sería 2C cloros, 2D cloros más E cloros, ¿no? Entonces, lo que hay acá, jóvenes, debe ser igual a la suma de lo que hay acá, ¿no? O sea que B debe ser igual a 2C más 2D más E. Tercera ecuación. Pasamos ahora al hidrógeno. El hidrógeno también solamente hay acá. B hidrógenos, buscamos hidrógeno, acá hay 2F, ¿no? B es igual a 2F. Y por último el oxígeno. Acá está el oxígeno, 4A. Buscamos oxígeno aquí, F, oxígeno, ¿no? 4A es igual pues a F. Bien, entonces ya tenemos las ecuaciones y hay que resolver, jóvenes, para hallar los coeficientes, ¿no? Entonces la regla de este método dice pues que hay que asumir un valor arbitrario a una de estas variables para poder resolver el sistema. En algunos libros dice pues hay que asumir la unidad, ¿no? El número 1 para una de las letras, normalmente la que más se repite, ¿no? Aquí se repite 2 veces A, aunque F también se repite 2 veces, ¿no? Entonces, eh, yo puedo asumir, jóvenes, un valor pues específico para cualquier letra arbitrariamente, ¿no? Y eso depende de la habilidad matemática de cada estudiante, ¿no? Por ejemplo, no me conviene a F asumir 1 porque esto pasaría a dividir, ¿no? Y sería pues A sería un cuarto, ¿no? ¿No? Puedo asumir que F vale 4, entonces A valdría 1, ¿no? Si lo paso pues a dividir, ¿no? Pero normalmente, jóvenes, ya en cuestión matemática, para que todo esto se resuelva y me salga enteros de frente, porque puede salir pues fracciones decimales y luego hay que convertirlo a enteros, conviene, jóvenes, asumir un coeficiente de una de las sustancias que más se repite como un múltiplo del mayor coeficiente en la ecuación. El mayor coeficiente es 4. Entonces, voy a asumir para este f un coeficiente que va a ser 4 o múltiplo de él, ¿no? Nos va a convenir, vamos a ver, y esto se lo puede demostrar, que f es igual a 8. Voy a asumir esto. Si f es igual a 8, este 4 pasa a dividir, a valdría 2, ¿no? O sea, tendríamos que a vale 2, ¿no? Porque si asumo que esto vale 8, a valdría 2. Y si ya tengo a, puedo tener pues otros valores también, ¿no? Si tengo F también, B también pues otro valor, ¿no? O sea, B me saldría 16 porque F vale 8. Y eso es obvio, jóvenes, porque B es un número grande, ¿ya? Es la suma de varios números al final. Y también, pues si tengo A que vale 2, C también valdría 2, ¿no? Y E también valdría 2, ¿no? Porque A es igual a E, A es igual a C, y me faltaría solamente el valor de D, ¿no? Porque ya tengo A, tengo B, tengo C, tengo F, tengo E, falta D. Y D está incluido en esta ecuación. Y como ya tengo los demás valores, puedo calcularlo, ¿ah?
Esto vale 16, ¿no? B vale 16. 2C sería 4, saldría pues 12, ¿no? E vale 2, 2, entonces esto pasa a restar acá, sería 10, ¿no? Entonces D valdría 5. Y ya tenemos todos los valores. Y esos valores jóvenes los voy a reemplazar pues en la ecuación, ¿no? Como ya tengo A, B, C, D y F, lo reemplazo y la ecuación queda así. Y van a notar, jóvenes, que estos son los mínimos enteros, ¿ah? Porque no tienen factor común, salvo la unidad, ¿no? Son primos entre sí, como se dice, ¿no? Yo no puedo simplificar todos de forma, pues, completa porque hay un número impar y los otros son pares, ¿no? Es así. Verificamos, miren, dos potasios, cumple acá dos potasios. Dos manganesos, cumple acá dos manganesos. 8 oxígenos, miren, aquí hay 8 oxígenos, ¿no? 16 hidrógenos, 16 hidrógenos, acá también hay 8 por 2, 16. 16 cloros, miren, acá hay 4 cloros, más 10 serían 14, más 2, 16. Profesor, ¿qué hubiese pasado si F fuera 4, ¿no? Si esto fuese la mitad, el resto de valores también serían la mitad, ¿no? Porque si esto fuese 4, aquí sería 1, aquí sería 8, aquí sería 1, aquí sería 1 y aquí sería 5 medios. Pues eso no me conviene, jóvenes, porque tendría pues una fracción y los coeficientes no deben ser fracciones, deben ser pues enteros, ¿no? Es por eso que convenientemente se asume. Ahora pueden asumir cualquier valor, a F pueden asumir, jóvenes, 50, ¿no? Y pueden resolver el sistema de ecuaciones igual. Y los valores que van a reemplazar acá, como deben ser los mínimos enteros, si le sale un valor más grande hay que simplificar, pues, para llegar a lo mínimo, ¿no? Pero ya sería hacer más trabajo, ¿no? Por eso ya la idea, pues, matemática, ¿no? Queda así. Y esto ya se aplica, como digo, por ecuaciones más complejas, ¿no? Bien. Como regla práctica, entonces, el valor asumido debe ser un múltiplo del mayor coeficiente en el sistema de ecuaciones, ¿no? Y el mayor coeficiente en el sistema de ecuaciones es 4. Pues o bien asumo 4 o bien asumo 8, ¿no? Para que el cálculo, pues, sea más sencillo, ¿no? Bien, el tercer método se conoce, jóvenes, como el método redox, ¿no? Pero para eso hay que hablar, pues, de las reacciones redox, ¿no? Esto se conoce como reacciones de óxido-reducción o reducción-oxidación, llamado reacciones redox. Las reacciones redox, jóvenes, son reacciones químicas donde, además de la naturaleza de los reactivos, se toma en cuenta lo que es la pérdida de electrones, que se llama oxidación, o la ganancia de electrones, que se llama reducción. O sea, los elementos que van a participar en la reacción no solamente van a reaccionar de acuerdo a su naturaleza, sino también van a generar pérdida o ganancia de electrones. La pérdida se llama oxidación y la ganancia se llama reducción, lo cual ocurre de forma simultánea. Es decir, mientras la sustancia está perdiendo, esos electrones que están perdiendo, el otro lo está ganando, ¿no? Lo está ganando. Esto ocurre de forma entonces simultánea. Estos procesos de pérdida y ganancia de electrones se pueden reconocer a partir de los cambios en los números o estados de oxidación. Ese es un concepto, jóvenes, que se ve en el capítulo de formulación y nomenclatura, que en los siglos, pues, semestrales no se tratan, ¿no? Por lo tanto, ustedes deben tener, pues, un conocimiento básico de eso, ¿no? La teoría dice que los estados de oxidación o números de oxidación son las cargas que tienen los átomos que forman parte de los compuestos químicos. O sea, en teoría, pues todo compuesto químico está formado por cationes y aniones, en teoría, ¿no? Aunque la realidad solamente, pues, cumplen eso los compuestos iónicos, ¿no? Y se cumple, pues, que la suma de esas cargas de los cationes y aniones siempre debe ser igual a cero, a menos que ese compuesto no sea neutro, ¿no? Sea ionizado. Entonces, cuando le den una ecuación química, por ejemplo, esto acá, si yo quiero saber si esta reacción es redox, debo calcular esas cargas, ¿no? Esas cargas, conociendo pues algunos de ellos, ¿no? En tabla periódica están todas las medidas, jóvenes, de las cargas de todos los átomos, pero hay algunos de ellos que hay que reconocer directamente, como el hidrógeno que siempre que esté combinado tiene carga más 1, siempre que esté combinado, porque si no está combinado, toda especie es neutra, ¿no? El oxígeno tiene carga menos 2 cuando está combinado. El cloro en compuestos binarios de dos elementos tiene carga pues menos 1, y así. Por ejemplo, en esta ecuación, para saber si es redox, yo debo analizar las cargas de cada uno.
El zinc no está combinado con nadie, se le asigna una carga cero porque es neutro. La carga solamente aparece cuando forma compuestos. El hidrógeno también no está combinado con nadie, es cero. Pero aquí sí, el hidrógeno y el cloro está combinado. Entonces cada uno va a tener una carga, lo mismo que acá. Y las cargas jóvenes van a tomar estos valores. El zinc va a ser cero, ¿no? El hidrógeno cero, pero acá ya no, pues el hidrógeno como es más uno, el cloro es menos uno, porque ambos deben sumar cero. Como el cloro aquí es menos uno, y mucho el cloro hay que recordarlo, menos uno, hay dos cloros, haría menos dos, el zinc sería más dos, para que todo sea cero. Entonces, esta reacción es redox, ¿por qué? Porque hay cambios en las cargas. Miren, el zinc pasa de 0 a más 2. O sea, pasa de neutro a formar un cation. Es oxidado, pues, porque está perdiendo electrones. Los cationes pierden electrones, ¿no? En cambio, el hidrógeno, miren, de más 1 pasa a 0. El cloro no cambia, no todos van a cambiar. O sea, estando como cation, el hidrógeno se vuelve neutro. Quiere decir que ha recuperado el electrón que había perdido, ¿no? Ha ganado electrones y eso se llama reducción. Reducción. Entonces, esta reacción es redox. Entonces, para los problemas jóvenes, cuando ustedes le pidan identificar si una reacción química es redox o no, hay que hacer estos cálculos, ¿no? Si observan jóvenes que al inicio y al final las cargas son las mismas, la reacción no es redox porque no hay cambios en los estados de oxidación. Pero si por lo menos una sustancia modifica su número de oxidación, aquí son dos, entonces ahí sí va a ser una reacción redox. Y en esas reacciones redox hay que identificar, jóvenes, a lo que se conoce como el agente oxidante y el agente reductor. Se denominan así, jóvenes, a los reactantes. ¿Ah? El agente oxidante y el agente reductor son reactantes, o sea, van a estar en el primer miembro de la ecuación. Los llaman así porque son reactantes que generan los procesos de oxidación y reducción respectivamente. O sea, el agente oxidante genera la oxidación. No se oxida, genera la oxidación. Mientras que el agente reductor genera pues la reducción. El agente oxidante es el reactante que provoca la oxidación. Y esto lo logra al quitarle electrones a otra sustancia, ¿no? O sea, para que una sustancia se oxide, debe perder electrones. Y el agente oxidante le va a quitar esos electrones provocando que se oxide. Pero esos electrones no van a ir al cielo, ¿no? Esos electrones que lo ha quitado, él los va a ganar. Por eso, si ustedes quieren identificar en una reacción redox al agente oxidante, hay que buscar aquel que esté quitando los electrones, que esté ganando los electrones, ¿no? O sea, la especie que se está reduciendo. Entonces, los ejercicios, cuando ustedes le pregunten quién es el agente oxidante, ustedes van a buscar a aquel que se reduce. Aquel que se reduce. Por ejemplo, aquí, el agente oxidante es la sustancia que contiene el hidrógeno, ¿no? Porque el hidrógeno, miren, de más 1 a 0 se está reduciendo, está ganando electrones. Pero esos electrones no están viniendo pues del cielo, alguien lo debe estar perdiendo, ¿no? O sea, el hidrógeno al estar ganando los electrones, técnicamente se lo está quitando pues al zinc y está provocando su oxidación, por eso él es el agente oxidante. Mientras que el agente reductor es aquel reactante que provoca la reducción. Y esto lo logra suministrando jóvenes electrones a otra sustancia, ¿no? O sea, si yo le doy electrones a otro átomo, estoy provocando que él se reduzca. Pero ¿qué está pasando conmigo, no? Al darle los electrones, yo me estoy oxidando, ¿no? Se dice entonces que el agente reductor es aquella sustancia que se oxida. Aquí, por ejemplo, el agente reductor sería el zinc, ¿no? Porque al perder electrones, esos electrones que ha perdido se lo está dando al hidrógeno, ¿no? Le está pasando electrones, está provocando que el hidrógeno gane, está provocando que el hidrógeno se reduzca. Por eso el agente reductor es el que se oxida, el que pierde electrones, mientras el agente oxidante es el que se reduce. Esto parece complejo y aquí la mayoría de estudiantes pues se confunden, ¿no? Piensan que el agente oxidante es el que se oxida, no es así. El agente oxidante es el que provoca la oxidación. Pero para que ocurra eso, el agente oxidante debe reducirse. Es por eso como regla práctica, ¿no? Si ustedes le piden al agente oxidante, buscan al que se reduce, al opuesto. Si quieren identificar al agente reductor, buscan al que se oxide. En la reacción anterior, esta de acá, el agente oxidante es el H-cloro. ¿Por qué es el agente oxidante? Porque aquí hay reducción, pues. Acá hay reducción. Pues contiene el hidrógeno que se reduce, mientras que el agente reductor es el zinc. ¿Por qué? Porque el zinc se oxida. O sea, si yo quiero buscar al agente reductor, busco al que se oxida, el zinc. Si quiero buscar al agente oxidante, busco al que se reduce, ¿no? Es así. Y en términos de electrones se verían las semi-reacciones así. El hidrógeno, miren, está pasando de más 1 a 0, ¿no? Entonces está ganando electrones, ¿no? Está recuperando, ¿eh? Como acá hay dos
hidrógenos, aquí se coloca siempre 2 jóvenes para igualar. Entonces, cada hidrógeno de +1 pasa a 0, gana un electrón. Pero como son 2 hidrógenos, está ganando 2 electrones. Como aquí se gana, se reduce, este es el agente oxidante, pues, ¿no? Mientras que el zinc, miren, está pasando de 0 a +2. O sea, de estar neutro pasa a +2, pierde 2 electrones. Él se está oxidando. Y como él se está oxidando, él es el agente reductor. Es el opuesto. Y para los problemas vamos pues a desarrollarlo así. Conociendo esto, se aplica, jóvenes, el método redox, ¿no? El método redox. El balance por el método redox. Se aplica solo, obviamente, a las reacciones redox y en su forma resumida se desarrolla en 3 pasos. Este es el método, jóvenes, en todo caso más largo, ¿no? De balance, pero el más rápido, ¿no? Si se aplica los pasos de forma directa, ¿no? Y los pasos son los siguientes, ¿ah? Primero, jóvenes, vamos a identificar a las especies que se oxidan y se reducen, ¿no? A partir de los cambios en sus cargas, en sus números de oxidación. El segundo paso es, se cuentan los electrones ganados y perdidos, ¿no? En la oxidación y reducción, previo balance de los átomos que se oxidan y reducen. Yo voy a contar cuántos electrones, ¿no? Para eso simplemente analizo las cargas, ¿no? Si era neutro y al final es +3, perdió 3 electrones, pues, ¿no? Si era neutro y al final pues es -5, ganó 5 electrones, ¿no? Porque está formando un anión, ¿no? Entonces simplemente analizo las cargas, pero para que el conteo sea correcto, los átomos, ¿no? Que se van a oxidar y reducir deben estar en el mismo número, o sea, va a haber un balance previo. Si tenemos 3 átomos al inicio que se van a oxidar y solamente un átomo al final, entonces hay que balancear eso antes de contar los electrones. Y el tercer paso, jóvenes, es igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos, multiplicando dichas cantidades por los mínimos enteros. Estas cantidades que se van a multiplicar representan los coeficientes de las sustancias que se oxidan y se reducen. Ese es el tercer paso. Hay algunas reacciones químicas, jóvenes, y esto ya como algo adicional, por si acaso le pueden preguntar. Reacciones redox que se desarrollan en medios disolventes, en disolventes, ¿no? Que pueden ser ácidos, se dice que ocurre redox en medio ácido, se balancea con estos 3 pasos que hemos mencionado, pero se completa el balance agregando agua, donde falte oxígenos, y iones hidrógenos para hacer la compensación. Y si esa reacción redox se desarrolla en medio básico, se completa el balance con agua, donde sobre oxígenos, y se agrega iones OH o iones hidroxilo, o sea. Estas reacciones redox en medio ácido básico se balancean por el método redox a estos primeros pasos. Pero como no son reacciones completas porque están dentro de un disolvente, se hace un paso adicional. Si es medio ácido, se agrega agua para balancear los oxígenos, donde falta oxígenos, y se compensa con iones hidrógenos en el otro lado. Y si es medio básico, porque le van a decir, ¿eh? Se va a agregar pues agua en el lugar donde sobre oxígenos y se compensa con iones OH en el otro lado. Esto se aplica, jóvenes, así, ya para terminar esta parte. A modo de ejemplo, vamos a balancear 3 reacciones por este método, que son las siguientes, ¿no? Esta reacción que hemos balanceado por el método algebraico, jóvenes, también es redox, ¿eh? También es redox y se puede balancear por el método redox más rápido que por el método algebraico. Vamos a balancear una ecuación de este tipo, así. Cuando le venga este ion hidrógeno, indica que el medio es ácido, porque el ácido se balancea con iones de hidrógeno. Y vamos a balancear esta ecuación donde va a haber OHs. Y cuando hay OHs, indica que el medio es básico. Los 3 se van a balancear con estos 3 pasos, solo que las 2 últimas ecuaciones se completa con esto. Bien, primera ecuación. Acá está. El primer paso, jóvenes, es hallar las cargas de todos los átomos que están aquí y buscar quiénes cambian de valor. Para eso voy a recurrir a la tabla periódica o a mis conocimientos básicos de cargas, ¿no? Y voy a obtener pues una ecuación así. El potasio no va a cambiar, es un alcalino, tiene carga +1, aquí sigue siendo +1, ¿no? El manganeso sí va a cambiar, va a tener +7, aquí va a tener +2. El cloro aquí tiene -1, esto es +1, y acá va a tener 0. Acá no va a cambiar, acá no va a cambiar, ¿no? Y así se calcula, jóvenes, para todos, ¿eh? ¿Cómo se llega acá a +7?
se evalúa los 4 oxígenos que dan -8 porque cada oxígeno es -2, -8. Este es +1, saldría pues -7. Para que todo sea 0, él debe ser +7. El hidrógeno acá es +1, es por eso que este es -1. Cada cloro es -1, como son aquí 2, serían -2, por eso este es +2. Aquí no hay nada. Aquí +1, -1, +1, -2. Los únicos que van a cambiar son estos elementos. El manganeso respecto a él y el cloro respecto a él. Entonces ustedes van a evaluar la carga, ¿no? Van a decir, por ejemplo, el manganeso de +7 pasa a +2. O sea, de haber perdido 7 electrones pasa a haber perdido 2. O sea, está recuperando electrones. Está ganando y eso es reducción. En cambio, el cloro de haber ganado un electrón se vuelve neutro, está perdiendo ese electrón que previamente había ganado. O sea, significa que este cambio de acá es oxidación, porque está perdiendo electrones. Y se cuentan los electrones que se está perdiendo. ¿Ah? De -1 a 0, un electrón. Pero como son 2 cloros, porque hay que colocar 2, porque acá hay 2 jóvenes, acá hay 1, hay mucho que se hace un balance previo. ¿Ah? Si hay 2 átomos acá, aquí debo colocar 2. -1 electrón a 0, se pierde 1, pero como son 2 cloros, se pierde 2. En cambio, la reducción ve un manganeso, no hay que hacer balance previo, ya tienes uno de cada uno. Esto es reducción. Y la reducción, jóvenes, el manganeso de +7 al pasar a 5 recupera 5 electrones. De +7 a +5 recupera 5. Estas son las cantidades ganadas y perdidas. El tercer paso dice hay que igualar estos números, ¿no? O sea, la cantidad de electrones ganados y perdidos deben ser iguales, por lo tanto, vamos a multiplicar acá y acá por los mínimos enteros que logren esa igualdad. 2 y 5, aquí voy a multiplicar por 5 para que tener 10 electrones perdidos y aquí por 2 para tener 10 electrones ganados. Los mínimos enteros. Normalmente se hacen aspa, ¿no? Si aquí hay 5, aquí es 2, aquí pues por 5 y aquí por 2, ¿no? Estos números jóvenes son los coeficientes de la sustancia, o sea que este 5 va a afectar acá a este 2 y va a afectar acá. Este 2 va a afectar pues al manganeso acá y al manganeso acá. Entonces aquí multiplico, sale 10, aquí queda 5, aquí queda 2 y aquí queda 2. Y la ecuación queda así. Pero como hay sustancias jóvenes que no han participado del proceso redox, esto no está balanceado, hay que completarlo al final. Aquí, por ejemplo, miren, verificamos. 2 potasios, aquí solamente hay uno, eso hay que multiplicar aquí por 2, ¿no? El manganeso sí está bien, 2 manganesos, 2 manganesos. Cloro, acá hay 10, ¿no? Aquí hay 4, acá hay 10, y si multiplico por acá, sería 2 más, serían 16. Hidrógenos, acá hay 10, acá hay 2, hay que multiplicar por 5. O sea, se hacen las correcciones y se tiene pues esta forma, ¿no? Este es el balance final. Pero el balance final ya se completa por tanteo, ¿no? Solamente hay que tantear, ¿no? Los átomos que faltan y queda así. Ustedes pueden verificar a 2 potasios, acá 2 potasios. 2 manganesos, 2 manganesos. 16 cloros, aquí serían, miren, 4 cloros, más 10 serían 14, más 2, 16. Hidrógenos 16, 8 por 2, 16. Oxígenos 2 por 4, 8, aquí 8 por 1, 8. Y estaría balanceada la ecuación. Para la otra ecuación en medio ácido hay que hacer lo mismo. La ventaja de estas ecuaciones es que muchos ya tienen su carga calculada. Por ejemplo, el manganeso acá ya es +2, el bismuto es +3. Faltaría solamente el bismuto y el manganeso de acá. Pero aquí la suma de cargas ya no es 0, sino pues es igual a la carga del ion, porque estos son iones, ¿no? Significa, jóvenes, que si aquí hay 3 oxígenos dentro, cada oxígeno es -2, haría -6. Para que salga -1, el bismuto acá debe ser +5. Aquí, por ejemplo, para que salga -1, los 4 oxígenos hacen -8. Para que salga -1, él debe ser +7. Y esas son las cargas. Analizo los cambios, miren. El manganeso pasa de +2 a +7, eso es oxidación, porque de haber perdido 2 pasa a perder 7. O sea, hay una diferencia de 5 electrones adicionales perdidos, ¿no? En cambio, el bismuto, miren, de estar de +5, vuelve a +3, ha recuperado electrones, reducción. Ha recuperado 2 electrones, de +5 a +3. Como estas cantidades deben ser iguales, aquí voy a multiplicar por 2 y aquí voy a multiplicar por 5, ¿no? Este 2 afecta acá al manganeso, este 5 afecta acá y afecta acá. Y tendríamos pues una ecuación de esta forma, así. Y ya estaría balanceado.
Pero como esta ecuación está incompleta, aplicamos el último paso del medio ácido, ¿no? Para eso contamos los oxígenos. 15 oxígenos, aquí hay 8 oxígenos. Acá hay 15, acá hay 8 oxígenos. Acá faltan oxígenos. La teoría dice que hay que agregar moléculas de agua para completar los oxígenos, ¿no? Aquí hay 15, acá hay 8, faltan 7, por eso colocamos 7 moléculas de agua acá, porque estos 8 oxígenos más estos 7 nos dan 15. Pero al colocar el agua aparecen hidrógenos que no habían en el otro lado, pues hay que compensarlo con iones hidrógeno, ¿no? Se agregó 7 aguas, 14 hidrógenos, hay que colocar 14 hidrógenos también. Y la ecuación estaría balanceada en medio ácido. Verifican los átomos, 2 manganesos, 5 bismutos, 5 bismutos. Oxígenos, aquí serían 15, aquí hay 8 más estos 7, 15. Hidrógenos 14, acá también hay hidrógenos 14. Y balancean la ecuación. En medio básico similar, ¿no? Aquí la carga del yodo ya es -1, aquí es 0, ¿ah? Porque es neutro. Aquí también es neutro, esto debe ser +4 porque los dos oxígenos hacen -4. Y aquí, jóvenes, los 4 oxígenos hacen -8, para que salga -1 el manganeso es +7. Estas van a ser las cargas. Aquí sale +4 porque estos dos oxígenos valen -2, -4. Aquí es 0, aquí ya está -1 y aquí se calcula en función a esta carga. Aquí se coloca un 2, jóvenes, porque se va a hacer este balance previo, ¿ah? Y vemos los cambios, ¿ah? Miren, el yodo pasa de -1 a 0, o sea, de ser anión se vuelve neutro, está perdiendo electrones. Y eso es oxidación. 2 electrones, ¿ah? Uno por cada yodo. Uno por cada yodo, pero son 2 yodos. En cambio, el manganeso, miren, pasa de tener +7 a +4. Ha recuperado electrones. Recupera, gana 3 electrones, ¿no? De +7 a +4. Estas cantidades ganadas y perdidas deben ser iguales. Hay que multiplicar aquí por 3 y aquí por 2. Y tendríamos los coeficientes, ¿no? Quedaría así. Aquí es 6, jóvenes, porque este 3 multiplica este 2 que se colocó por balance previo, ¿no? Y así. Ya está balanceado, pero como la ecuación está incompleta, el último paso es agregar agua y iones OH, iones hidroxilo. En este medio básico dice que el agua se agrega donde sobre oxígenos. A ver, acá hay 4 oxígenos, acá hay 8, ¿no? Acá hay 4, acá hay 8. Entonces aquí se debe agregar el agua. ¿Cuántas aguas? De acuerdo a lo que haya de exceso de oxígenos, ¿no? 4 oxígenos, acá hay 8 oxígenos, aquí voy a agregar 4 moléculas de agua y lo voy a compensar con los OHs al otro lado, 8 OHs. Normalmente es el doble, así como acá 7, el doble, ¿no? Estaría balanceado. Fíjense, 2 manganesos, ¿no? 8 oxígenos más acá 4 serían 12, ¿no? Acá hay 4 más estos 8 oxígenos, 12. 6 yodos, acá están los 6 yodos. 8 hidrógenos, aquí están los 8 hidrógenos. Y balanceado la ecuación. Esos son los pasos que hay que hacer. Este tipo de problemas, jóvenes, no es frecuente en los exámenes de admisión, pero podrían preguntar porque CEPRE también lo pone, pues, ¿no? En sus exámenes, ¿no? Entonces, hay posibilidad que pregunten, estos son los pasos que hay que hacer. Normalmente se aplica, pues, el enredo tradicional en los problemas, ¿no? Bien. Esto sería entonces el resumen teórico, jóvenes. Vayamos a la solución de los problemas. En los ejercicios, los problemas hasta avanzado es lo que viene en el examen de admisión, perdón, hasta intermedio, lo avanzado ya es algo complementario, ¿no? Bien, ejercicio 1 de la práctica. Esto es teoría. Y le piden aquí 4 procesos. ¿Cuál de ellos no es reacción química? Hemos dicho que para que sea reacción química debe haber nuevas sustancias. Si no lo hay, es porque es un cambio físico ordinario, ¿no? Bien, ya llegan las respuestas. Cristina me dice que es la D, ¿sí? Kevin Giles también, que es la D, correcto, ¿no? Porque la fusión del hielo es derretir el hielo, o sea, el agua sólida, ¿no? Se derrite el agua sólida y tenemos agua líquida, ¿no? Sigue siendo agua. Entonces, como no hay cambio de sustancia, sigue siendo la misma, eso es físico. Por el contrario, estas 3 primeras sí son químicos, porque cuando se oxida el acero que tiene hierro, se forma el óxido químico, ¿no? Cuando se agría la leche, cambia de sabor, ¿no? Químico. Cuando se quema papel, se forma una llama, químico, ¿no? En cambio, cuando se derrite el hielo, no, pues hielo es agua sólida,
agua líquida es la misma sustancia, ¿no? Entonces, para este problema la respuesta sería pues la D, ¿no? Para que un proceso donde ocurre la transformación de la materia sea considerada reacción química, se debe, jóvenes, observar la formación de nuevas sustancias con propiedades y estructuras distintas a las iniciales. Y de los cuatro, solamente ocurre eso en las tres primeras, ¿no? En la D no. Por la oxidación del hierro que está dentro del acero, ¿no? El hierro se convierte en óxido, algo nuevo, eso es químico. El agregado de la leche, la lactosa de la leche se convierte en ácido láctico, por eso es agrio, químico, cambio de sabor. Cuando se quema papel, la celulosa combustiona y se libera CO2 y agua, ¿no? Químico. En cambio, la fusión del hielo y el agua sólida se convierte en agua líquida por calentamiento, pero sigue siendo agua. Y eso ya es físico, ¿no? No es químico. He puesto que la clave sería pues la fusión, ya que no representa una reacción química, ¿no? Bien, ejercicio 2. Aquí tenemos tres ecuaciones y hay que darles nombres, de acuerdo pues a la forma como están escritas, ¿no? Bien, la 2 es la C, me indica pues Cristín. Y para eso recurrimos pues a la teoría, ¿no? Recurrimos a la teoría. Kevin Cóndor y Gianfranco también me dicen que es la C. Kevin Giles también, Will Romero también, ¿no? Confirman. Bien, decimos acá entonces, tipo de reacción. Camila Morales también confirma que es la C. Y ahí voy a trasladar, jóvenes, el cuadrito que hemos dado, ¿no? Para guiarnos, porque siempre, pues, bueno, confrontar la teoría, ¿no? Urco también me dice que es la C. Entonces, la primera reacción, jóvenes, tiene esta forma de acá, ¿no? Un solo, pues, reactante forma varios productos, ¿no? Entonces, A sería descomposición, ¿no? A con 2. A con 2. Y la segunda reacción, pues, tiene esta forma, de aquí solo que está escrita al revés, ¿no? Esto sería, pues, como el litio y está reemplazando, ¿no? Está reemplazando a un hidrógeno y el hidrógeno sale así, ¿no? Entonces, la B sería desplazamiento simple, ¿no? O sustitución. Desplazamiento o sustitución. Y la C, jóvenes, tiene esta forma de acá, ¿no? Eso sería de síntesis, ¿no? Entonces, la relación correcta para este problema sería pues 2A, o sea, este 2 con descomposición, B1, ¿no? B1 aquí, ¿no? Con desplazamiento y C3 con reacción de síntesis, ¿no? Es por eso que la clave sería pues la C. Correcto, ¿no? Aquí solamente se evalúa pues la forma de la ecuación. Y eso pregunta, jóvenes, en el examen de admisión, que no crean, ¿no? Algunos pueden decir, pero profe, es muy sencillo, ¿no? Es así como preguntan, ¿no? Como aquí, ¿no? Esto ha sido pregunta de examen de admisión también. A ver, a continuación, dice, se indican las reacciones de combustión de tres hidrocarburos líquidos. Dice, ¿cuál o cuáles de ellas corresponden a una combustión completa? Hemos dicho que las reacciones de combustión son completa e incompleta, dos tipos, y nosotros lo reconocemos por los productos, ¿no? Kevin me dice que es la A, Cristín también, pues que es la A, ¿no? Kevin Cóndor. Kevin Giles también, Castro Tello también, y es correcto, ¿no? Porque 1 y 2 son reacciones de combustión completa por esto, jóvenes, por el CO2. Cuando aparece el CO2, el carbono ha sido oxidado completamente, ¿no? Gianfranco también me dice que es la A. En cambio, la tercera reacción tiene CO, ¿no? CO. O sea que aquí el carbono no es oxidado completamente, porque la combustión es una oxidación por el oxígeno, ¿no? Es así. Entonces aquí, para dar la respuesta, hay que recurrir nuevamente a la teoría. Combustión completa yo lo reconozco por estos productos, ¿no? Y acá están, en la primera y la dos, ¿no? Más calor. Siempre se libera energía porque son exotérmicas, ¿no? Y nosotros hemos dicho que el color de la llama es así, ¿no? Si viéramos la llama, aquí solamente analizamos la ecuación. Mientras que la tercera ecuación tiene al CO. Puede haber acá muchas cosas, ¿ah? Pero si no hay CO2 ya es incompleta, ¿no? Acá está el CO, entonces esto es incompleto. Entonces, aquí la llama de color naranja o amarilla, ¿no? Entonces, son reacción de combustión completa 1 y 2, ¿no? 1 y 2. La clave pues sería la A. Para el problema 4 hay que balancear esto por tanteo, ¿no? Porque por tanteo pues sale. Y nuevamente, jóvenes, tanteo significa que no siempre el primer coeficiente que ponga me va a dar la respuesta. Yo puedo cambiarlo, pues puedo tantear valores, ¿no? Entonces, el procedimiento va a ser de esta forma, ¿no? Vamos a balancear en orden, ¿ah? Primero al fósforo, luego al cloro, hidrógeno y oxígeno.
Primero al fósforo. Mira, en esta ecuación ven, acá hay dos fósforos, aquí solamente hay uno, entonces hay que multiplicar acá por 2. Aquí lo dejo con 1, ¿ah? Entonces queda la primera forma así. Ya está el fósforo. Ahora el cloro, ¿no? Miren, acá hay dos cloros y acá solamente hay uno, o sea, acá hay que multiplicar por 2, ¿no? Acá le dejamos con 1, ¿ah? Acá por 2. Entonces queda pues así. Y ahora pasamos al hidrógeno. El hidrógeno, fíjense acá ahora, acá ya. Acá hay dos hidrógenos, pero acá hay más, acá hay 4 y estos dos serían 6, ¿no? O sea que aquí hay que multiplicar por 3. Sería así. Y por último, el oxígeno. Oxígeno, acá hay 3, acá también hay 3, sería pues 6, pero acá hay 8. Acá hay 8, entonces no está balanceado. Significa que uno de los coeficientes lo debo cambiar, ¿no? Entonces, normalmente, jóvenes, se cambia el último coeficiente que se colocó para el hidrógeno, ¿no? Bien, o sea que como aquí hay 3 y acá hay 8 oxígenos, acá hay uno, aquí voy a multiplicar por 5. Pero al multiplicar, jóvenes, por 5 se modifican los hidrógenos. Habría 10 hidrógenos, ¿no? 10 hidrógenos. Acá hay entonces 4, aquí debería ser 6 para que sean 10 hidrógenos. Pero al modificar este 6, habría 6 cloros. Acá hay que cambiarlo también aquí por 3. O sea, al modificar un coeficiente se altera pues el resto, ¿no? Pero tenemos que hacerlo por necesidad porque el oxígeno no cumple. Acá hay 3, acá ¿cuáles serían 6? Acá hay 8 oxígenos, ¿no? Entonces, como aquí ya hay 3, voy a dejar estos 3, acá voy a colocar 5 aguas para que los 5 oxígenos con este 3 sumen 8. Pero al colocar 5 aquí habría 10 hidrógenos. Como acá hay 4, aquí coloco 6 para que también haya 10 hidrógenos. Modifico el cloro a 6, aquí también a 6 multiplico por 3, ¿no? Y la ecuación queda de esta forma, ¿no? O sea, cuando cambié de 3 a 5, ya tendría 10 hidrógenos. Como acá hay 4, con estos 6 compenso los hidrógenos. Pero al compensar acá, modifiqué los cloros a 6, acá había solamente 2, multiplico por 3 y la ecuación está balanceada. Se verifica para todos, ¿ah? Una vez hecho eso, me piden el coeficiente del agua, ¿no? Y sería pues la D, ¿no? Sería la D. Muy bien. Cristín también confirma que esa es la respuesta, ¿no? Es la D. Eso se llama tanteo, ¿ah? No siempre, muchachos, el primer numerito que voy a colocar, ese va a ser la respuesta, ¿no? Hay que tantear, pues, valores. Bien, eso en cuanto, jóvenes, a los problemas, pues, básicos, ¿no? El problema intermedio es un poco más analítico, pero también viene así en el examen de admisión. Teoría, ¿no? Hay que señalar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Dicen, sobre las reacciones químicas. Son procesos químicos que se desarrollan al interaccionar una o más sustancias químicas y por efecto a la energía. ¿Sí? Verdadero, siempre la energía está presente, ¿no? El resultado, dice, son nuevas sustancias con propiedades y estructuras distintas al de las sustancias iniciales. También es correcto. Esa es la definición. Tercero, dice, si una sustancia cambia de estado de agregación, o sea, de sólido se vuelve líquido, de líquido se vuelve vapor, ¿es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química? No, esto no forma parte de las evidencias, ¿eh? Además, todo cambio de estado es físico, ¿no? Porque solamente modifica, pues, su apariencia, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería, pues, la D, en efecto. La tercera afirmación es incorrecta, ¿no? Tal como lo indica Kevin Hill. Y otros también lo confirman, ¿no? Como Christine. Bien, entonces el sustento está acá. La primera es verdadero, porque los cambios químicos que experimenta una sustancia pueden dar por interacción una con otras. Como pasa, por ejemplo, en la oxidación, ¿no? O sea, cuando el hierro se oxida, interactúa el hierro con el oxígeno, uno con otro. O solo por efecto de la energía, ¿no? Como la descomposición térmica o eléctrica, ¿no? Solo hay una sustancia, no hay nadie más, pero si le aplicamos energía, se puede descomponer, ¿no? Y generar también reacción química. La segunda también es verdadero porque esta es definición, ¿no? En todo cambio químico se forman nuevas sustancias con propiedades y estructuras que son sus fórmulas distintas, debido pues a la reagrupación de los átomos que formaban parte de los reactantes. Hay un reacomodo de átomos, ¿no? Por eso hay fórmulas distintas. Y la tercera es falso porque los cambios de estado de agregación no corresponden a reacciones químicas, ¿ah? Pues las sustancias al inicio y al final del proceso son los mismos. Esto ocurre, por ejemplo, en la fusión, cuando ocurre la vaporización, la sublimación y todos los cambios de estado son físicos. Son físicos, ¿no? En este caso la respuesta sería la clave, la D. D. Bien, pero aquí hay que agregar alguna cosita, ¿no?
O solo por efecto de la energía, debe ser acá, ¿no? De la energía, para que quede completo, muchachos, al momento de que ustedes lo puedan descargar. Bien, problema 6. Bien, aquí hemos dicho, ya es un poco más analítico, tenemos 4 reacciones, me piden cuál de ellas son redox, ¿no? ¿Cuáles son redox? Para que sea redox debe haber pues un cambio en las cargas, ¿no? De los átomos que conforman el compuesto. Y aquí, jóvenes, vamos a hacer una regla práctica. Miren, cuando tengan ecuaciones de ese tipo y quieran identificar así rapidito, eh, vean la ecuación y busquen a los elementos químicos solitos, separaditos. Miren, aquí, por ejemplo, en esta ecuación hay un elemento químico, oxígeno. Cuando está solito, su carga es cero, pero como acá está combinado, su carga ya no es cero. Entonces, ha habido cambio de carga, eso va a ser redox. Lo mismo acá, miren, ¿ah? El solito, cero, cero, pero acá está combinado, aquí sí tiene carga. Independiente del valor de la carga, jóvenes, ha cambiado su valor de cero, aquí adquiere carga, entonces también es redox. En cambio, en el resto, jóvenes, la carga se va a mantener. O sea, aquí la respuesta es 2 y 4, ¿no? Y se puede verificar eh, calculando pues las cargas, ¿no? En este cuadrito vamos a indicar, por ejemplo, para el primero, todos son estas cargas, ¿ah? Lo pueden verificar también por tabla periódica. Sodio más 1, acá sodio más 1. Hidrógeno más 1, hidrógeno sigue siendo más 1. Carbono más 4, en el CO2 también hay carbono más 4, en el carbonato también. Oxígeno menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Y pueden verificar porque en cada caso, jóvenes, la suma de estas cargas me va a dar 0. Aquí miren, más 2, menos 2, 0. Más 4, menos 4, 0, ¿no? Más 4, menos 6, más 2, 0, ¿no? Aquí también. Menos 6, más 4, más 1, 0. No hay cambios, ¿eh?, en los valores. Al inicio y al final cada especie conserva su carga. En cambio, aquí sí es distinto. Esto tiene 0 y acá sí tiene valor distinto, pues, ¿no? Porque está combinado. Siempre que vean entonces un elemento solitario, eso ya es redox. O sea, la ecuación es redox, independientemente de la carga que posea. En el agua, el hidrógeno es más 1, oxígeno menos 2, acá hay un cambio de carga, pues, ¿no? Lo mismo, este es un peróxido. En los peróxidos el oxígeno es menos 1, por eso menos 2, aquí sería más 2, 0, ¿no? Este sí es redox, ¿no? En la tercera tampoco hay cambios porque lo pueden verificar. Este es más 6 porque esto es menos 6. En el agua más 1, menos 2. Y aquí también, más 2, más 6, menos 2. No hay cambios, ¿sabes? Todas las cargas aquí suman 0. Y el último, sí, porque acá es 0, 0 y aquí sí tienen carga, pues, porque cuando no están combinados con nadie, esa carga solamente aparece en los compuestos, ¿ah? Aquí el nitrógeno es menos 3 porque los 3 hidrógenos harían más 3, esto es menos 3. Hay cambio de valores. Por eso los procesos o las reacciones, ¿no?, que me están dando son redox 2 y 4. 2 y 4. Ahora, si no recuerdan, jóvenes, estas cargas lo pueden consultar con tabla periódica, ¿eh? Bien, ejercicio 7. Esto es por tanteo, pero el tanteo no es tan sencillo acá, a pesar de que la ecuación tiene pocos átomos, ¿no? Por ejemplo, en el primero solamente hay 3 átomos, hierro, carbono y oxígeno. En el segundo solamente hay 2 átomos, fósforo e hidrógeno. Pero el tanteo implica, jóvenes, estar sumando, restando, sumando, quitando, agregando, ¿no? Es así. Bien, en el método del tanteo, jóvenes, esto ya es una regla práctica. Cuando se identifica un número impar de átomo en cualquiera de los dos miembros de la ecuación, esa cantidad impar siempre va a generar problemas, ¿no? Entonces ustedes deben volverlo par. ¿Cómo se vuelve par? Multiplicándolo pues por un par, ¿no? Que puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 8, cualquier par. Para convertir el número de átomos de una cantidad impar a par. Y se procede el balance. Por ejemplo, en esta ecuación, miren, ¿ah? Hierro acá hay 3, yo multiplico acá por 3. Ya está balanceado el hierro. El carbono 1, 1. No necesita balance. Pero el oxígeno, miren, acá hay 4 y acá hay 1, serían 5. Entonces, no hay un número que multiplique por acá y me dé 5 oxígenos, ¿no? ¿No? Porque por cualquier número que multiplique acá me va a dar pues el doble, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Es este oxígeno que es impar, ¿no? Porque este ya es par. Entonces, aquí debo multiplicar los jóvenes por un par. Por 2. Ahora, no siempre hacer por 2. Voy a probar por 2, ¿no? Esta es la ecuación.
El primer paso es aquí. Tres hierros, ya está balanceado el hierro. Miren, un carbono también. El problema es el oxígeno. Acá hay 4, con él sería 5. Y para que me dé 5 oxígenos, no puedo multiplicar aquí por 5 porque me daría pues 10, ¿no? No hay un número entero acá que multiplicado por 2 me dé 5. Entonces, ¿por qué? Porque acá hay una cantidad impar. Entonces voy a buscar que esto sea par. Lo voy a multiplicar aquí por 2, ¿no? Lo multiplico por 2 y ya tendría, miren, el hierro no ha cambiado, ¿ah? 4 oxígenos más estos 2 serían 6 oxígenos. Significa, jóvenes, que aquí debería multiplicar por 3 para tener 6 oxígenos. Pero si multiplico por 3, tendría 3 carbonos y aquí 2 carbonos y no estaría balanceado. Por eso si multiplico por 2, aquí debo también multiplicar por 2 para que los carbonos estén igualados. Pero igual no balancee el oxígeno, ¿no? 4 y 2 serían 6, aquí sería solamente 4. Significa que este número no es el correcto. Por verlo par no significa siempre multiplicar solamente por 2. Voy a multiplicar por 4. Ahí sí las cosas cambian, miren, ¿ah? El hierro sigue intacto, ¿ah? Oxígenos, acá hay 4, con estos 4 me darían 8, ¿no? Y aquí si multiplico por 4 también tendría 8 oxígenos. Y los 4 carbonos estarían también compensados. Estarían compensados. Ahora todo estaría correcto, ¿no? 3 hierros, 3 hierros. 4 carbonos, 4 carbonos. 4 y 4 oxígenos, 8. 4 por 2, 8. Esa es la idea, porque si no vamos a estar demorando pues mucho en el tanteo. Para el otro similar, ¿no? Miren, acá hay 4 fósforos, con él serían 5. Acá hay 2. O sea, acá hay una cantidad pues impar, ¿no? Acá hay una cantidad impar, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer es lo siguiente, ¿no? Porque aquí 4 con 1 sería 5. Acá hay 2. Entonces, esto volverlo par, lo multiplico acá por 2. Cosa que tendría, miren, 4 fósforos más 2 fósforos serían 6. Aquí multiplico por 3. Multiplico por 3, ¿no? O sea, acá había 4, acá multipliqué por 2. 4 con estos 2 serían 6. Aquí multiplico por 3. Pero no estaría balanceado el hidrógeno. Miren, a 2 hidrógenos, con él serían 6. 8, ¿no? Acá hay 2 hidrógenos, 6, 8, y aquí sería 3 por 4, 12. No está balanceado. Significa pues que este número par que he empleado no es el correcto, ¿no? Voy a cambiarlo por 4. Ahora, miren, tendría 4 fósforos, con estos 4 serían 8 fósforos. Entonces aquí voy a multiplicar por 4 para que también me dé 8 fósforos, ¿no? 8 fósforos. Y ahora verifico los hidrógenos. 2 hidrógenos con estos, acá hay 12, sería 14, ¿no? Acá 12 más estos 2 serían 14, pero acá me sale 16. No está balanceado, ¿no? El fósforo sí, 4 y 4 son 8 fósforos aquí balanceado, pero los hidrógenos 2. 12 más 2, 14 y aquí hay 16. Significa que este 4 no era el adecuado, pues voy a multiplicar por 6. Ahora fíjense, 4 fósforos más estos 6 fósforos son 10, entonces aquí multiplico por 5 para tener 10 fósforos. Ahora los hidrógenos, miren, acá hay 2 con estos 18, ¿no? Porque 6 por 3, 18 más 2 serían 20. Y aquí 5 por 4 me daría 20. Así que esa es la regla práctica, jóvenes, cuando tienen ecuaciones un poco más complejas que van a balancear por el tanteo. Estas son las ecuaciones finales, ¿ah? Me piden cuánto suman los coeficientes en cada caso, ¿no? Acá en la ecuación final, 1 más 4 sería 5, más 3 serían 8, más 4, 12. Es la suma de coeficientes del primero. Aquí, 1 más 6 serían 7, más 5 serían 12, ¿no? O sea, ambos suman 12. O sea, la suma de coeficientes en ambas ecuaciones balanceadas es 12. La clave sería pues la D, ¿no? Ese se llama tanteo. O sea, no vayan a pensar, jóvenes, que tanteo de frente, no voy a colocar los valores, no hay que tantear, pues. Es así. Esa es la regla práctica, porque si ustedes proceden de la manera pues normal, van a demorar un poquito más. Mejor de frente, la cantidad que tenga impar lo convierto en par y hago pues las operaciones más rápido. Bien, 8. Para el problema 8, aquí sí hay que balancear por redox, jóvenes. Y me piden la relación molar es coeficientes entre oxidante y reductor, agente oxidante y reductor. Entonces, las cargas aquí se pueden calcular. Esto es 0. Aquí el azufre es más 4, porque hay 2 oxígenos. Unido con oxígeno es menos 2. Aquí el nitrógeno es más 2, porque esto es menos 2. En el agua no hay cambios. Aquí el nitrógeno, este es más 1, esto es menos 6. El nitrógeno sería más 5. O sea, aplicando el método redox, tendríamos estas cargas. Azufre 0 porque no está combinado con nadie, pero aquí es más 4 porque hay 2 oxígenos. Cada oxígeno es menos 2. Aquí el nitrógeno es más 2 porque este es menos 2.
Deben sumar 0, ¿ah? Aquí esto es más 1, esto es menos 6, para que todo salga 0, el nitrógeno debe ser más 5. Analizo los cambios, miren, ¿ah? El azufre de 0 a más 4 se está oxidando, está perdiendo electrones, está perdiendo 4 electrones. En cambio, el nitrógeno de tener más 5, llega a más 2, está recuperando electrones, 3 electrones, no es de reducción. Hacemos que la cantidad ganada y perdida sean iguales, aquí multiplico por 3 para que sean 12, y aquí multiplico por 4 para que sean 12, ¿no? 12 electrones perdidos, 2 electrones ganados. Este 3 pasa de coeficiente a 3 acá, y este 4 aquí y acá, ¿no? Y la ecuación quedaría pues así. Obviamente no está balanceado completo porque el agua no ha participado del proceso, hay que agregarlo esto, ¿ah? Acá hay 4 hidrógenos, acá hay 2. Aquí hay que multiplicar entonces por 2, ¿no? Y la ecuación final queda así. O sea, solamente cambié el agua, ¿no? Porque el agua no se balanceó porque no es parte del proceso redo. Bien, pero independientemente si completa el agua o no, yo ya puedo dar la respuesta acá, ¿eh? Porque me piden coeficiente del agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? El que se reduce, o sea, el HNO3. Este se está reduciendo, ¿eh? Él es el agente oxidante, su coeficiente es 4. ¿Quién es el agente reductor? El que se oxida. ¿Quién se está oxidando? El azufre, su coeficiente es 3. Entonces la relación sería 4 tercios, ¿no? 4 tercios. Entonces el agente oxidante, que es la especie que se reduce, es el HNO3, porque él se está reduciendo. Y el agente reductor, que es la especie que se oxida, que es el azufre, ¿no? Por lo tanto, la relación molar o relación de coeficiente sería 4, agente oxidante 3, agente reductor. 4 tercios, ¿no? La clave sería pues la A. Y esa es la respuesta. Pero para ello hay que conocer estas cargas, jóvenes. Como digo, esto ya es conocimiento previo, ¿eh? No podemos hacer todo en una clase porque nos faltaría pues tiempo, ¿no? Bien, problema 9, esto también por tanteo, ¿no? Balancear la siguiente ecuación química identifica la suma de coeficientes de los productos, esto de acá. Solo que la ecuación es bastante grande por este compuesto de acá. Entonces, cuando tengan jóvenes así compuestos separados, le conviene sumar a ustedes todos los átomos, ¿ah? O sea, si acá hay 6 carbonos, si acá hay un carbono, sumo y le pongo 7 acá. Si acá hay 2 hidrógenos, si acá hay 3, le pongo 5 acá. Ya separo, ¿no? Un nitrógeno, o 3 nitrógenos, perdón, porque hay 3 nitrógenos, y hay 6 oxígenos, ¿no? O sea, la fórmula quedaría así. Así quedaría. Carbono 7, hidrógeno 5, nitrógeno 3, oxígeno 6, más O2, CO2, agua, N2. Es así. Pero al tener jóvenes coeficientes aquí, subíndice, perdón, impares, esto debo convertirlo pues a par, ya hemos dicho, ¿no? Se le puede multiplicar por 2, pero convenientemente yo lo voy a hacer por 4. O sea, cuando tanteen el coeficiente 2, mejor lo duplique, ¿no? Y si me sale de más, vuelvo a simplificarlo, ¿no? Pero siempre la regla práctica es eso, ¿no? Por regla práctica conviene multiplicar, jóvenes, al reactivo más complejo que él por 4, ¿no? Para que de esta forma tener cantidades pares de cada elemento, ¿no? Porque aquí había 7, ¿no? Entonces, si lo multiplico por 2 sería 14. Aquí lo multiplico por 2 sería 10. Aquí sería 6. Ya tendría cantidades pares, ¿no? Cantidades pares. Pero mejor lo voy a multiplicar por 4 para evitarme algún problema, ¿no? Y luego procedemos con el balance. En este cuadrito lo vamos a hacer, ¿eh? Voy a empezar entonces por el carbono. Acá hay 4 por 7, 28 carbonos. Acá solamente hay uno. Entonces aquí voy a multiplicar por 28, ¿eh? Quedaría pues así. Ya está el carbono. Ahora voy a proceder con el nitrógeno. Nitrógeno, fíjense acá, voy a ver esta ecuación ahora. 4 por 3, 12 nitrógenos, 12. Busco acá, solamente hay 2, voy a multiplicarlo por 6 acá. Entonces así queda, ¿no? Ahora pues al hidrógeno. Veo esta ecuación a hidrógeno. 4 por 5, 20. Busco hidrógenos acá. Para que sean 20, multiplico por 10. Y queda así. Y finalmente el oxígeno. Ahora, oxígeno cuento, miren, 4 por 6, 24. Y estos dos serían 26. Pero en el otro lado, miren, hay acá 56, ¿no? 56 más 10 sería 66. Acá también debe haber 66. Esto lo voy a dejar intacto, ¿ah? 66, ahí a este lado, 66 oxígenos, ¿sabes? Porque aquí sería 56 más 10, 66. Hasta aquí ya tenemos 24. Para que 6 me faltaría 42, ¿no?
Porque aquí hay 66, a 28 por 2 sería 56 más 10, 66. Hasta aquí ya tengo 24 oxígenos. Para que también me salga 66, falta 42. Entonces quiere decir que acá debo multiplicar para compensar. Para que salga 42 debo multiplicar por 21, porque por este 2 es 42, ¿no? Y la ecuación queda así. Y no tengo que simplificar nada, jóvenes, porque todos son primos entre sí, son los mínimos enteros, ¿ah? Porque si hubiese salido aquí 8, ¿no? Aquí 42 y todo se duplica, puedo simplificar para llegar a lo mínimo, pero aquí queda. A ver, ¿qué hubiese pasado si hubiese utilizado jóvenes 2 acá? Aquí sería 21 medios, ¿no? Y sería fracción. Acá sería 14, aquí sería 5, aquí sería 3. Es por eso que convenientemente, si podía tantear con 2, mejor coloco pues 4, ¿no? Mejor coloco 4. Bien, una vez que ya tengo balanceado la ecuación, voy a dar la respuesta. Me piden la suma de coeficientes de los productos. Los productos son estos, ¿ah? Sumo 28 más 10 más 6, me sale pues 44, ¿no? 44 que sería la clave la A. Muy bien, muy bien. Cristina había dado esa respuesta también, la A, ¿no? La A. Bien, ejercicio 10. Estos jóvenes se hacen por redox también. El cobre está solito acá, ¿no? Y acá está unido a dos de estos iones. Estos iones se llaman nitrato, jóvenes. Cada nitrato tiene carga más 1. Como hay 2, sería menos 2. El cobre aquí debe ser más 2. Aquí este nitrógeno ya lo hemos calculado, vale más 5. Aquí el nitrógeno es más 2 y en el agua no hay cambio, ¿no? Entonces cuando yo balancee redox, las cargas van a hacer esto. El cobre solitario 0, aquí tiene más 2. Este nitrógeno tiene más 5 y aquí más 2. O sea, esos son los cambios. Aquí no hay cambio, jóvenes, porque este es el mismo NO3. No hay cambio. En el agua tampoco. Entonces analizo los procesos. El cobre pasó a más 2. Esto es oxidación. Pierde 2 electrones. En cambio, el nitrógeno pasa de más 5 a más 2, se recupera, ¿no? Gana 3 electrones. La cantidad de electrones ganados y perdidos deben ser iguales. Aquí por 3 para que sean 6, aquí por 2 para que sean 6. Y este 3 pasa al cobre acá, pasa al cobre acá. Y este 2 pasa al nitrógeno acá, nitrógeno acá. Y la ecuación previa queda así. Sin embargo, jóvenes, hay nitrógenos como el de acá, hidrógenos que no han sido balanceados. Debo corregir eso, ¿ah? Primero los nitrógenos, fíjense. Cobre sí está igual, ¿ah? Cobre de 3 cobres. Nitrógeno acá hay 2. Estos dos están acá balanceados, pero acá hay nitrógenos adicionales, ¿ah? ¿No? Sería 2 nitrógenos por este 3, 6. Más estos dos serían 8. Entonces debo colocar 8 acá, para que sean 8 nitrógenos. Debo cambiar esto. Pero al colocar 8 acá tendría 8 hidrógenos. Como acá hay 2, debo multiplicar por 4. Eso ya es tanteo, jóvenes, y queda así la ecuación. Acá falta 4, ¿no? Acá falta 4. Acá está, pero ¿por qué no sale? No, multiplico primero pues por 8 y luego por 4, ¿no? Ahí está. Y queda así la ecuación. Mínimos enteros, ¿ah? Este 3, 2 vienen de los coeficientes del balance de la ecuación. Este 8 cambiado y el 4 ya vienen por tanteo, ¿no? Del balance final. Queda así. Bien, sobre la base de esa ecuación balanceada hay que dar la respuesta. Dice, el metal cobre es el agente reductor. Miren, el cobre se oxida, por lo tanto es el agente reductor, pues, ¿no? El agente reductor es el que se oxida, verdadero. La especie que se reduce, que es el nitrógeno, ¿no? La especie que se reduce, que es el nitrógeno, gana 3 electrones. Sí, pues gana 3. En la reducción se gana 3. Correcto, ¿no? Y el gas monóxido de nitrógeno, NO, esto acá, se obtiene como resultado de la oxidación, ¿no? Este gas, miren, NO, se obtiene como resultado de la reducción, no de la oxidación. El resultado de la oxidación me da esto de acá. Este gas, NO, se obtiene de la reducción. Sería falso la tercera afirmación. Y eso lo indicamos acá. Se observa que el metal cobre se oxida, por lo que corresponde al agente reductor. Verdadero. La especie que se reduce es el nitrógeno y gana 3 electrones. ¿Sí? Acá está, acá gana 3 electrones, ¿no? Y el gas NO resulta de la reducción, no de la oxidación, como dice acá. Entonces, la respuesta sería, pues, verdadero, verdadero, falso. La clave es la D.
Bien, estos problemas ya, jóvenes, son complementarios. De este nivel, no le van a preguntar igualito en el examen de admisión una parte más corta, ¿no? De repente, para el problema, este problema de acá, solamente le van a preguntar el balance y listo, ¿no? No, pues esto de acá y esto de acá ya son varios problemas, pues, al mismo tiempo, ¿no? El problema 11, vamos a balancear, jóvenes, esta ecuación en medio ácido y vamos a sumar los coeficientes. Bien, las cargas, jóvenes, para esa ecuación se calculan así. Ahí está, se pueden verificar. 7 oxígenos sería menos 14. Para que salga menos 2, todo esto debe ser más 12. Entonces, cada cromo debe ser más 6, ¿no? Aquí el cloro es menos 1, aquí el cromo más 3, aquí el cloro 0. Pero aquí he colocado, jóvenes, un 2 al cromo porque acá hay dos cromos. Aquí dos cloros porque acá hay dos cloros. Ese se llama balance previo. Luego analizamos las cargas. El cloro, miren, de menos 1 pasa a 0, oxida, ¿no? Porque de anión se vuelve neutro, pierde los electrones que había ganado previamente, ¿no? Pierde 2 electrones. Uno por cada cloro, pero son dos cloros. En cambio, el cromo, miren, de más 6 pasa a más 3, ¿no? O sea, de haber perdido 6, pasa a más 3, recupera 3 electrones, pero como son dos cromos, se recupera 6 electrones. 3 por cada cromo, ¿ah? Bien, hacemos que la cantidad ganada y perdida sean iguales aquí por 3 y aquí por 1, ¿no? Lo mínimo, pues. 6 electrones perdidos, 6 ganados. Este 3 pasa acá, lo multiplica 6 y pasa acá 3, ¿no? Este 1 acá y este 1 acá, ¿no? Y queda así. Bien, ya está balanceado por redo. Ahora, el paso adicional es balance de oxígenos, ¿no? Acá hay 7 oxígenos, acá no hay ninguno. Entonces a este lado voy a colocar 7 aguas para completar los oxígenos, 7 oxígenos. Pero al colocar agua aparecen 14 hidrógenos que no hay en este lado, ¿no? Debo compensar con los 14 hidrógenos acá. Siempre el balance se hace con estas dos especies en medio ácido, y la ecuación queda completa. Lo que me piden a continuación es la suma total de los coeficientes. Hay que sumar coeficientes, Sería aquí 20 y 1 sería 21, ¿no? Aquí 10, 31. Y este 2 sería 33, ¿no? La suma de coeficientes sería 33. La clave pues es la B, ¿no? Fíjense acá, 6 y 14, 20, con 1, 21, 7 y 3, 10, 31 y estos dos, 33, ¿no? Y por último, para el ejercicio 12 vamos a balancear esto en medio básico. Básico es con agua y OH, Agua y OH. Bien, igual calculamos las cargas a cada especie y quedarían así, ¿no? Este cloro es más 5 porque esto hace menos 6 y sale menos 1 acá. Más 3, menos 1. Aquí todo sale menos 2. Como los 4 oxígenos salen menos 8, para que salga menos 2, esto debe ser más 6. ¿No? Suma de cargas. Más 6 menos 8 sale menos 2, ¿no? Más 5 menos 6 sale menos 1. Aquí están las cargas definidas. Bien, analizamos especie por especie. El cromo de más 3 pasa a más 6. O sea, de perder 3 pasa a perder 6. O sea, pierde más electrones, ¿no? Oxidación pierde 3 adicionales. Aquí ya había perdido 3. Cuando llegue a más 6 habrá perdido 3 más, ¿no? En cambio, el cloro de más 5 a menos 1. O sea, de haber perdido 5, vuelve a menos 1, se recupera, ¿no? Ganando 6 electrones, ¿no? Porque de más 5 recupera 5 para volverse neutro y 1 más para cargarse menos 1, 6 electrones. Las cantidades deben ser iguales. Aquí voy a multiplicar por 2 para que sean 6 y aquí por 1. Este 2 afecta acá y este 1 acá y acá, ¿no? Y la ecuación queda así. Ahora completo con el agua. Acá hay 3 oxígenos, acá hay 8. En medio básico se agrega el agua donde sobre oxígenos. Acá hay 3, acá hay 8, acá hay 5. Además, voy a agregar 5 aguas. Y como apareció pues el agua, lo compenso con iones OH al otro lado, que es el doble normalmente. Y verifico si lo que he hecho es correcto. Miren, a ver, un cloro, un cloro. Dos cromos, dos cromos. Oxígenos, miren, acá hay 3. Con estos 10 serían 13. Acá hay 8. Con estos 5 oxígenos serían 13. Hidrógenos, acá hay 10. Acá también hay 10. Balanceado. Me piden como respuesta el coeficiente del ion hidroxilo, o sea, del ion OH. Y la respuesta sería pues 10, ¿no? La ecuación balanceada es 10. Entonces el coeficiente del OH sería 10 y eso vendría a ser la respuesta. La clave, la
Sí. Bien, pero como he mencionado, jóvenes, estos últimos problemas ya son de complemento, ¿no? Lo que se podría hacer es programar, pues, de repente un seminario, ¿no? Sobre ese tema de determinación de estados de oxidación y todo lo demás, pero eso ya tendría, pues, que verse con la disponibilidad tanto de ustedes, pues, y el profesor que pueda dictarle esa clase, ¿no? Ya como complemento. Pero tengan presente, muchachos, que en los ciclos semestrales, por el corto tiempo, no se pueden hacer todos los temas, ¿ah? Entonces, ustedes tienen que complementar. Busquen el prospecto de la San Marco y los temas que no estén incluidos por su cuenta, tienen que repasarlos, ¿no? Por su cuenta, porque lo que se toma, pues, a nivel semestral, de todos los temas que vienen el prospecto, se escoge, pues, los que más preguntas hacen en los exámenes de admisión. Son muchos temas, son hasta 36 capítulos que viene pues en química, pero en el examen no viene de todo, pues no viene a lo más 7 preguntas, vendrán pues de 3 o 4 capítulos, ¿no? Es por eso que a nivel del avance se escoge, no todo, pues algunos lo que más preguntan, ¿no? Pero por ahí puede ser, ¿no? Que se les ocurra preguntar algo más, entonces ustedes tienen que complementar con los temas pues que falten, ¿no? Bien, ahí nos quedaremos entonces por esta semana, muchachos. Espero pues que les vaya bien en la práctica y cuídense, jóvenes, ¿ah? La salud es importantísima. Hasta la próxima, Miss. Ahí nos quedamos.